Buenas noches. Antes que nada, ruego disculpen, pero una avería que afortunadamente se ha resuelto, nos han pedido empezar a la hora que teníamos previsto. Excelentísima señora doña María del Carmen Suárez Barrón, senadora del Gobierno de España. Excelentísimo señor don Alfonso García Vaquero Pradal, general jefe de la Brigada de Infantería Ligera Canarias 16 y comandante militar de Las Palmas. Excelentísimo señor don Francisco Javier Fernández Sánchez, general segundo jefe del Mando Aéreo de Canarias y jefe del sector aéreo de Las Palmas. Dignísimas autoridades, amigos del país, señoras y señores. Esta mesa redonda para tratar de consideraciones sobre la extracción del petróleo en aguas canarias, en la que intervendrán los catedráticos que me acompañan en esta mesa, don Roque Calero Pérez, don Santiago Hernández León y don José Manga Viñuela, ha sido coordinada por nuestra compañera de la Junta de Gobierno, doña Bernarda Aulet Marrero. La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria pretende con este acto aproximarse con objetividad a un asunto polémico en grado sumo, buscando el entendimiento de las variadas dimensiones de la realidad que se implican. No pretendemos afirmar con lo dicho que creemos que estamos o podemos estar en una esfera lejana y ajena a la cuestión polémica de las prospecciones petrolíferas en aguas de Canarias. La dimensión de conflicto que esta cuestión supone es también parte de la realidad y a ella nos ceñimos. Los problemas no son lo que nos gusta que sean, sino que son lo que son. Seguiremos tratando de ofrecer a nuestros conciudadanos más elementos de juicio sobre este asunto en las próximas semanas, pues una de las tareas esenciales de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria es asumir las cuestiones de interés público que afectan a la sociedad canaria, buscando una perspectiva de análisis lo más racional y lúcida que sea posible. En primer lugar, intervendrá el don José Manga Viñuela. En 1981 obtiene la licenciatura en Ciencias Geológicas por la Universidad de Salamanca con grado de sobresaliente. En 1982 es premio extraordinario de licenciatura. En 1987 el título de doctor en Ciencias Geológicas y desde 1996 es catedrático de universidad. Ha desarrollado una intensa actividad investigadora en las áreas de geología económica, recursos minerales, y geología regional, Islas Canarias. Así, en la investigación en recursos minerales trata especialmente de la génesis de yacimientos de elementos metálicos, minerales y rocas industriales, tanto de la península ibérica como de las Islas Canarias. Por otra parte, los trabajos efectuados sobre geología de las islas oceánicas se enmarcan en temas de volcanología, mineralogía y geoarqueología. Las investigaciones que ha realizado se centran en estudios mineralógicos, petrológicos y geoquímicos de rocas plutónicas y volcánicas del complejo basal de Fuerteventura y de las etapas de declive alcalino y de reactivación volcánica de Gran Canaria. Además, ha llevado a cabo estudios en mineralogía, petrología y geoquímica de depósitos sedimentarios eólicos y marinos y de utensilios líticos aborígenes de las islas de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y La Palma. Fruto de esta labor investigadora del catedrático Manga Viñuela ha sido la publicación de decenas de artículos y capítulos de libros, la presentación de numerosas ponencias en congresos nacionales e internacionales, la participación como investigador principal e investigador en proyectos de investigación públicos nacionales,
de la Diputación de Alicante, Gobierno Autónomo de Canarias, Cabildo de Gran Canaria y Fundación Universitaria de Las Palmas, e internacionales, Francia, Italia y Estados Unidos, y contratos de investigación. Es miembro de varias sociedades geológicas nacionales e internacionales y ha sido representante español en comités científicos internacionales. Ha realizado estancias de larga duración en centros de investigación nacionales, Salamanca, e internacionales de Francia y Estados Unidos. Actualmente tiene, en unión con otros investigadores, los proyectos y contratos de investigación en vigor siguientes. 1. Metalogenia de kimberlitas y carbonitas en Angola. Aplicaciones en exploración minera. 2. Diagnóstico ambiental de los sistemas de dunas de Canarias para la elaboración de modelos sostenibles de gestión territorial. Y 3. El contrato proyecto de evolución reciente del sistema sedimentario eólico de La Graciosa, claves para su diagnóstico ambiental. A continuación intervendrá don Santiago, don Roque Calero Pérez, que es doctor ingeniero industrial y catedrático de universidad en el Departamento de Ingeniería Mecánica. Ha desempeñado en el seno de la Universidad Politécnica de Las Palmas y de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria los siguientes cargos académicos: director del Departamento de Ingeniería Mecánica, director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, secretario general de la universidad. Ha sido miembro de su claustro, de múltiples comisiones, del Consejo Social, del Consejo Universitario de Canarias y representantes de la universidad en la Reserva de la Biosfera de la isla de Lanzarote. De su actividad académica destacamos propuesta y dirección de 65 proyectos de graduación en la Escuela Superior de Ingenieros Industriales con alto componente de investigación. Ha dirigido 3 tesis doctorales. Es autor o coautor de 40 libros y monografías, de 60 artículos publicados en revistas especializadas, de 52 ponencias en congresos nacionales e internacionales y de 4 patentes de invención. Ha realizado una gran actividad investigadora. El catedrático Calero Pérez ha sido proponente, director y asesor de 85 proyectos de I+D y estudios de ingeniería a través de 36 contratos y convenios de investigación con empresas y administraciones centrados principalmente en los campos de las energías renovables y sus aplicaciones, especialmente a la desalación de agua del mar. En los últimos años ha centrado su actividad investigadora en el campo de la planificación hacia un desarrollo sostenible que ha culminado con la confección de varios planes estratégicos de desarrollo sostenible integral en diversas partes de las Islas Canarias. Entre sus actividades académicas, no académicas, ha sido creador y director del Centro de Investigación en Energías y Agua, director de I+D del Instituto Tecnológico de Canarias y fundador de la empresa spin-off Ingeniería, Investigación e Innovación para el Desarrollo Sostenible, y con la que colabora intensamente en la actualidad. Además, es secretario general de la Federación Iberoamericana de Ingeniería Mecánica, fundador y director de la revista Dinámica, perteneciente al Colegio de Ingenieros Industriales de Canarias, y ha impartido más de 130 conferencias en ámbitos no académicos. Por último, cerrará la intervención don Santiago Hernández León, que en 1980 obtiene la licenciatura en Biología. En 1986 el título de doctor en Ciencias Biológicas. Su tesis fue galardonada con el Premio del Gobierno de Canarias a la mejor tesis doctoral en 1986. En el año 2001 es catedrático de la universidad en el área del conocimiento de zoología. En la Facultad de Ciencias del Mar ha ejercido los siguientes cargos académicos: vicedecano de 1994 a 1998 y decano de 2004 a 2009. Ha realizado estancias de larga duración en Francia, Estados Unidos y Noruega. Además, el catedrático Hernández León
Ha desarrollado una ingente actividad investigadora de la que destacamos, que ha escrito más de 100 publicaciones, la mayoría en revistas internacionales con altos índices de impacto. Ha participado en más de 30 proyectos de investigación, siendo investigador principal en 11 de ellos. Ha realizado más de 40 campañas oceanográficas, de las que 8 han sido en áreas polares, en el Ártico y en el Antártida. Actualmente trabaja en el estudio del papel del océano en el campo climático, así como en la influencia de este sobre las comunidades marinas. Tiene la palabra don José Manga Miñuela. Si sentaros, a lo mejor se quiere sentarse en las sillas. Bueno, buenas noches a todos. Vamos a entrar en materia, que yo creo que todo el mundo tiene ganas de entrar en materia, ¿no? Geólogo soy y tengo que hablar sobre las rocas, ¿no? Entonces siempre hablamos de recursos minerales, pero cuidado porque eso es un recurso que es líquido y gaseoso. Pero ese líquido y gaseoso está dentro de las rocas, ¿vale? Luego la parte de la geología es fundamental. Vamos a ver qué es el petróleo. Lo primero, antes que nada, ver qué es el petróleo de gas natural. Eso vamos a definirlo, ¿no? Cuando hablamos de gas natural, fíjese, hablamos de complejos de carbono C1, C3 que forman cadenas de carbono e hidrógeno y están en fase gaseosa a temperatura ambiente. Cuando hablamos de petróleo o hablamos de petróleo crudo, fíjense que las cadenas empezamos a aumentar. C4, C10, esa es la gasolina, es decir, que se forman anillos de C4 y C10 junto con hidrógeno y eso está en estado líquido. Esa es la gasolina que echamos nosotros a los coches, ¿no? Si seguimos aumentando los complejos o las moléculas, fíjense que ya tenemos C11, C13 el queroseno, C14, 18 el fuel o el diésel, el gasoil y terminamos con las aceites lubricantes. Todo eso es el petróleo. El petróleo líquido es, dependiendo de cuáles sean los complejos de carbono e hidrógeno, porque fundamentalmente fíjense que es un líquido que tiene carbono e hidrógeno, aunque luego pueda tener algo de oxígeno, de azufre o de nitrógeno, eso es realmente lo que es el petróleo. Es decir, que son cadenas de complejo de carbono e hidrógeno sin oxígeno o casi nada, con un poquito de oxígeno. Y por último tenemos los asfaltos. Los asfaltos serían los hidrocarburos sólidos. Luego vamos a tener gas por un lado, líquido por otro, sólido por otro. ¿Qué es el petróleo? Pues el petróleo, que me parezca mentira, viene a partir de los organismos marinos, viene a partir del zooplancton y del fitoplancton. Fíjense, lo tenemos ahí abajo en esas moléculas, son moléculas microscópicas que están en el agua del mar. Siempre hablamos de materia orgánica, fíjense. Si nos fijamos en los desiertos, la materia orgánica es 0,2, que lo que es el carbono orgánico que hay en los desiertos. Si nos vamos a las praderas, 0,65. Si nos vamos a los bosques, 3,25. Eso no es nada. Fíjense que son valores mínimos de carbono. Cuando vamos nosotros a las zonas de plataforma continental o océano abierto, fíjense que pasamos a valores ya de 2.325. Eso es carbono, de que lo que hay en el océano con relación a lo que hay en los bosques o las praderas no es nada. Es decir, de valores de unidades a valores de 2.000 o 2.000, pero fíjense que no son 2.000, son 2.000 por 10 elevado a la 10 toneladas al año. Es decir, que en el océano se nos forman 2.000 millones de toneladas al año de materia orgánica que está viviendo en el océano en forma de fitoplancton y zooplancton y que caen justamente al fondo del mar y que se va a formar parte de los sedimentos, ¿vale? Y esa es lo que tenemos en el océano, que es entonces una fuente de materia orgánica, una fuente de carbono. ¿Qué es el petróleo? Carbono e hidrógeno. Luego, al final, ¿de dónde viene el petróleo? Del fitoplancton y del zooplancton. No va a venir del bosque, no va a venir de la pradera, viene del zooplancton y fitoplancton marino. ¿Qué hace falta para formar petróleo? Hace falta 3 parámetros fundamentales. Profundidad o presión. Fíjense, aquí lo tenéis. El petróleo crudo o el gas, necesito entre 1 y 4 kilómetros de profundidad de sedimentos. Es lo que necesito. Segundo, necesito temperatura. Para formar petróleo necesito entre 50 y 150 grados centígrados. ¿Y qué necesito? Millones de años. Luego, esa materia orgánica que está ahí en el océano y que se está acumulando en el fondo del océano, si le meto millones de años, le meto presión, aproximadamente 1000 veces un kilobar, que son 1000 veces la presión atmosférica, y le meto 50 a 150 grados centígrados, esa materia orgánica lo podemos convertir en gas natural y en petróleo. ¿Cómo formamos entonces el petróleo? Vamos a ver aquí, vamos a imaginarnos el Atlántico, ¿no? Donde estamos aquí nosotros, en el Atlántico. Imagínense, empezamos por ahí abajo, ¿vale? Aquí.
Ese es cuando se rompe el Atlántico. El Atlántico se nos rompe, es como sucede ahora mismo en Somalia o en Etiopía, ¿no? Es el más rojo, ¿no? Entonces, al abrirse el océano Atlántico hace 200 millones de años, lo que teníamos es un mar poco profundo y muchas evaporitas de sal, que siempre se forman depósitos de sal. ¿De dónde viene la sal africana? De Etiopía o de Somalia. De ahí viene la sal, de esos salares que hay, ¿no? Entonces, se abre el Atlántico y al abrirse el Atlántico, fíjense, aparece este nivel rojizo que es la sal. Eso va a ser fundamental, ¿vale? Piensen en este depósito. Y esa sal la tenemos tanto del lado Atlántico como del lado de Norteamérica, es decir, Brasil, Angola, Argentina, Sudáfrica, yo que sé, Florida, nosotros aquí, es decir, México, nosotros aquí, y que está en los dos lados, ¿vale? Ese depósito de sal, fíjense que todavía estamos en niveles continentales, ¿no? Pasa el tiempo, se nos forma ya un océano. Este es el océano que tenemos justamente. Abierto aquí. Este océano de aquí, fíjense que ya le damos para atrás para no adelantarnos. Aquí tenemos ahí la segunda foto, fíjense que ya tenemos un océano más profundo, se acumulan sedimentos, esto es un arrecife de coral, aquí estaría África, ¿no? Aquí a la derecha estaría África. Entonces África, con su plataforma, su talud, y aquí ya debajo de la sal se van acumulando un montón de sedimentos, pero también un montón de materia orgánica, durante miles y miles de años, ¿vale? Fíjense que estamos hablando de 200 a 100 millones de años. Cuando estaban por ahí los dinosaurios, aquí estaban depositando a lo nuestro millones y millones y millones de toneladas de carbono debajo del agua y acumulándose los sedimentos. ¿Qué es lo que sucede después? Que si añadimos la tercera fotografía, que es un upwelling, el upwelling es todavía más productividad orgánica, significa más materia orgánica en el océano. Luego ya tenemos por un lado sal, por otro lado sedimentos y un montón de materia orgánica que se va acumulando a lo largo de millones y millones de años. Fíjense lo lento que es esto, ¿eh? Cuando estamos ahí con el upwelling hay una gran productividad orgánica, luego hay una cantidad de depósito de materia orgánica en los sedimentos marinos. Hace 100 millones de años aquí al lado nuestro, al lado de Canarias. Seguimos, vamos aquí hace 50 millones de años, Canarias todavía no se ha formado para nada. Fíjense que tenemos igual aquí el continente, el talud, los grandes fondos, más sedimentos, más materia orgánica, y fíjense que del peso de los sedimentos ya empieza a fluidificarse la sal, que empiezan a formar domos salinos. Seguimos acumulando sedimentos en el terciario, aquí ya aparece Canarias, a los 15 millones ya está aquí Gran Canaria con vulcanismo, y terminamos en la posición más o menos actual. Tenemos, fíjense que acumulados aquí entre 5, fíjense lo que estamos hablando, entre 5 y 10 kilómetros de sedimentos, con un depósito salino en la parte inferior, todo lleno de materia orgánica y un montón de materiales que no son sedimentos, sino que son rocas. Entonces ya tenemos, fíjense, lo que decíamos, tiempo. Tenemos presión, porque tenemos justamente 5 kilómetros de materiales sedimentarios, tenemos temperatura, que es el gradiente exotérmico, luego ya tenemos el petróleo, luego tenemos todo, petróleo y gas natural, tenemos todo el complemento. ¿Dónde tenemos estas características? Pues aquí tenemos las plataformas petrolíferas. Hay 3 plataformas, aquí 2 o 3 kilómetros de profundidad de agua, y aquí los sedimentos. Pues bueno, hay ciertos niveles que verdaderamente la roca madre de hidrocarburo. ¿Por qué? Porque tenemos las condiciones adecuadas de presión, temperatura, materia orgánica y el tiempo adecuado, ¿no? Pero cuidado, porque es un gas y un líquido. Si es un gas y un líquido, puede migrar fácilmente. Como estoy presionándolo, cuando tú presionas una cosa, fluye todo. ¿Qué sucede? Que va migrando, y migra el petróleo, que es la migración que tengo ahí en amarillo, y migrará por las capas que son permeables y porosas, y al final ¿dónde se atrapa? En las trampas. Hay que buscar las petroleras, trampas de petróleo. Vamos a buscar las trampas de petróleo, ahí las tienen ustedes. Petróleo, aquí está, el agua más pesada, luego viene el petróleo y el gas. Esto es impermeable, luego ahí está la trampa de petróleo, un anticlinal, domo salino, la sal es impermeable, petróleo en la parte de arriba, esto de aquí es impermeable, es decir, va migrando el petróleo por lo permeable, y cuando choca con algo impermeable, aquí o aquí, ahí se queda el petróleo. Material y material, petróleo, es decir, que podemos tener varias capas de petróleo y varias capas de gas según cómo sean las trampas de petróleo, es decir, que lo que vamos a tener que buscar son trampas de petróleo. Las de arriba son tectónicas, las de abajo sedimentarias, los arrecifes de coral son muy buenos, las discordancias también y las lentes también, ¿no? Eso es lo que estamos buscando, lo que busca Repsol y lo que busca todo el mundo. Diapiros salinos. Buscamos diapiros salinos. ¿Qué son los diapiros salinos? Domos salinos. La sal está horizontal, pero al meter el peso, la sal se fluidifica, y al fluidificarse la sal se dispara para arriba y forma justamente el domo salino. Esto que tienen aquí ustedes, eso es el domo salino. Y fíjense cómo se mete en todos los sedimentos que aquí tenemos. Podemos tener 5 o 10 kilómetros de sedimento. Luego, son inyecciones de sal, pero la sal es impermeable. Pero fíjense, lo negro es el petróleo asociado a fallas, petróleo. Es decir, eso es lo que buscan las petroleras, serían domos salinos en los márgenes continentales oceánicos que tenemos aquí nosotros. Si encontramos domos salinos, tenemos muchas posibilidades de encontrar petróleo.
Fíjense, eso es de Angola, que están explotando petróleo ahora. Lo de arriba es un perfil sísmico, lo de abajo, todos esos churros que son de color rosadito, todos son domos salinos. Fíjense, masa salina, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15 domos salinos. Eso es lo que buscan las petroleras, eso es lo que busca Epson, Repsol, Kamsat, y todas las petroleras buscan eso. Fíjense solamente lo que es un corte simple, ¿no?, de Angola, Vamos a buscar petróleo, ahí lo tienen ustedes. ¿Dónde está el petróleo? Ahí está el mapa mundi. Donde está lo rosadito, esos son márgenes continentales que tienen domos salinos y petróleo y gas natural. ¿Dónde hay? En todos los lados. Se cae en todos los petróleos. El 30% de nuestras reservas son marinas, fíjense. ¿Dónde se explota ahora? Aquí en México, estupendo, pero se va a explotar aquí en Canadá. Ya se explota en Brasil, se explota en Argentina, ya está Angola, ya está Guinea. Todavía aquí no tenemos nada. Mediterráneo cuando puedan. Y ahí el Mar del Norte, se cae petróleo por todos lados. El 30% de las reservas son marinas, señores, se cae por todos lados. Hay un montón de reservas. Bueno, ahí estamos la parte nuestra. ¿Dónde hay aquí domos salinos o posibles reservas de petróleo y gas natural? ¿Las tienen? Tenemos arriba España-Marruecos, que son nuestras aguas jurisdiccionales. Ahí tenéis la zona de arriba, ¿ves? Aquí, pegado a Canarias, un poquito, porque es el surco este de Fuster, continúa todo Marruecos y llega casi hasta el estrecho, ¿no? Esa es la parte importante, que ya están investigadas. Abajo tenemos Mauritania, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau. Abajo tenemos Camerún, Guinea, y todas son las manchitas rosas que tenéis por ahí. Ahí están todas ya, o en explotación o en exploración de todas las petroleras que hay por ahí. Fíjense los cortes que hay. Arriba Marruecos, allí Guinea, aquí Madagascar, aquí Kenia, Gabón, todos son, los rosaditos son domos salinos, que es lo que buscan las petroleras, porque asociado a domos salinos es donde está el petróleo y gas natural. Vamos a meternos aquí en Canarias. Bueno, ya se han metido muchas empresas, está Repsol, pero estará British Petroleum, estará posiblemente la EFA Aquitania, están todas las multinacionales petroleras, ¿vale? Han hecho un estudio exhaustivo de esta zona que está en el norte, que fíjate que nos pertenece a todo Marruecos y pertenece un poquito aquí a Canarias. Bueno, ya se ha hecho una investigación que se hace. Generalmente se hace sísmica. Entonces la sísmica se ha hecho de gravedad, pero lo más importante es hacer perfiles sísmicos. Los perfiles sísmicos, fíjense que han cogido todo esto de la costa, esto es la costa, todo esto de aquí, Safi viene por aquí, y aquí está Lanzarote y Fuerteventura. Fíjense que el amarillito, estos son domos salinos. Aquí alrededor de Lanzarote y Fuerteventura, aquí termina. De aquí para abajo no hay domos salinos, pero de aquí para arriba hay, pues, 20 aquí, 40 aquí, 200 aquí, y aquí hay otros 50. Es decir, que hay, pues, 300 domos salinos. 300 domos salinos en esta zona de aquí. Entonces, bueno, pues, ¿y cómo se ha hecho? Cuando se ha hecho la geofísica, fíjense, la tiene allá a la derecha y a la izquierda. Hay domos que perforan todos los 5 kilómetros de sedimentos y casi afloran en superficie. Otros se quedan por aquí la sal, porque esto sería la sal, ¿no? De que hay domos que son dedos, domos que son lenguas, domos salinos completos o diapiros, y asociados a los diapiros, que son justamente toda esa capacidad sísmica, eso es lo que están buscando las petroleras. Entonces, bueno, lo tenemos ahí claro, ¿no? Hay un estudio exhaustivo que lo que ha hecho Repsol posiblemente aquí cerca de Lanzarote y Fuerteventura, es un estudio geofísico, sobre todo de sísmica de reflexión, que es donde te da aquí el megullo, donde te dice dónde están los materiales, las fracturas, y donde tenemos justamente los domos salinos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí estudiado? Fíjense, esto es lo cogido de una compañía petrolera, ¿no? Entonces, fíjense, todo lo que está en rojo serían los domos salinos de la parte marroquí y la nuestra. Lo de la izquierda es lo que está justamente en Canadá, en Nueva Escocia. Fíjense, es lo que quiero que vean de lo que estoy diciendo yo. Son centenares de domos salinos, no estamos hablando de un domo salino. Es decir, Canarias no tiene uno, tiene 20, ¿vale? 20 domos o 30 domos, y este tiene 300. Esto es lo importante. De nada me sirve a mí no explotar aquí lo de España, cuando aquí Marruecos va a explotar 300 domos salinos, ¿vale? De nada me sirve no explotar aquí lo nuestro, cuando aquí Marruecos tiene 300 domos salinos con petróleo, ¿vale? Es decir, que piensen solamente en eso. No explotamos los españoles, no importa, lo explotan los marroquíes, ¿vale? No da lo mismo, están ahí, y si tienen interés se lo sacarán, ¿no? Bueno, eso es lo que tenemos aquí nosotros, ¿no? Tenemos Fuerteventura, lo volcánico, aquí nuestros domos salinos, que son los diapiros, que son de edad triásica, de cuando se formó el océano, han subido para arriba en forma de dedo. Lo negrito es justamente lo que tenemos ahí, el petróleo y el gas. Pero claro, ¿qué es lo que está haciendo Repsol ahora? Lo que pongo abajo. Cuidado, porque no todos los domos salinos son potencialmente ricos en petróleo y en gas, pero no todos tienen petróleo y gas. Luego, ¿qué es lo que tienen que hacer ahora mismo las petroleras? Lo que tienen que hacer es mirar si hay cantidad suficiente de petróleo, calidad suficiente de petróleo, y si le interesa al Estado o no le interesa, porque eso es lo que tienen que hacer. Todavía no sabemos nada. Es decir, las petroleras, es lo que se dice en plan grosero, NPI, ni puñetera idea, no tienen ni idea todavía. Saben que están las condiciones geológicas adecuadas, pero no saben si tienen cantidad o calidad adecuada.
Y ya para terminar, pues sería eso. ¿Qué le falta a Repsol ahora? Ha pedido los permisos adecuados, montará sus plataformas de exploración y lo que va a hacer es, ya tenemos conocimientos geológicos, que son los fundamentos científicos, tenemos la tecnología y hay oferta en el mundo, hay oferta de petróleo y gas natural. Pues si hay oferta, si hay tecnología y hay conocimientos científicos, que es lo que he querido mostrar aquí desde el punto de vista geológico, pues a lo mejor tiene interés. ¿Qué es lo que tiene que hacer Repsol ahora? Una campaña de exploración seria, pero con perforación ya. Y entonces lo que tiene que hacer es cubicar las reservas. Es decir, de estos 20 domos que están al lado de Fuerteventura y Lanzarote, esos 20 solamente hay uno que tiene interés. Bueno, pues los otros abandonan. Y es a lo mejor habrá que pedir permiso de explotación, pero eso será para el futuro. Pero me da igual, porque eso es Repsol. Lo que han hecho los marroquíes es que cuando conecten con la British Petroleum, cuando conecten con la Exxon, cuando conecten con la Shell, ellos tienen ahí 200 domos salinos con petróleo, que a lo mejor de los 200 tienen 20 solamente, pero de esos 20 van a explotarlos, porque le interesará a Marruecos, supongo. La siguiente posibilidad es rentabilidad. Repsol no se va a poner aquí a sacar petróleo si el mercado, o lo que cuesta, o la demanda que hay, no es la necesaria. Es decir, que si no hay demanda, no se va a sacar el petróleo, va a quedar ahí, ¿no? Y por último, la explotación se llegará si solo si existen las condiciones de mercado adecuadas, las condiciones políticas adecuadas y todo adecuado. Pero que hay petróleo, geológicamente, de mi especialidad, hay muchas probabilidades de que exista petróleo justamente en esta parte de aquí, Canarias o España, Marruecos, ¿no? Igual que ha habido, que la hay en Angola, igual que la hay en Guinea, igual que la hay en Argentina, Brasil, México y demás. Es así, es parte de la geología política. Venga, pues con esto hacer una introducción, yo creo que del petróleo, sabemos ya lo que es el petróleo, dónde se encuentra y por qué se encuentra aquí, ¿no? Geológicamente lo hay. Pues muy bien. Ese es el mío. Estoy buscando yo el mío, ¿no? Arriba tienes 3 o 4. Mira, tenéis una exponencia. Hay una ponencia en mayúscula. Esa es la tuya. ¿Qué número pusiste? Pues lo siento, pero el mío no me acuerdo. A ver si es este. Mira a ver abajo del todo. Ah, no, abajo del todo. No, si está aquí, claro. No, nada. Si es ese, lo tienes ahí. Va hacia la página siguiente. Sí, pasa a la página siguiente. Si es ese, pasa a la página siguiente. Son 60 páginas. Pues lo siento, pero va a tener que cargar otra vez. Mientras se carga o no se carga, en primer lugar, agradecerles que me hayan hecho la invitación a participar en esta jornada, darle la enhorabuena a felicitar a la Real Sociedad Económica, porque creo que es muy importante este tipo de cosas. La Real Sociedad en su tiempo tuvo mucha importancia y creo que es un tema que ustedes tienen que ser adelante con él, porque la gente en este momento necesita realmente conocer qué está pasando, las posibilidades que tiene y estas cosas pues permiten a todos estar mejor informados antes de tomar decisiones, ¿no? Bueno, pues la voy a abrir aquí. Si quieres sacarlo de todo.
Bueno, yo en parte creo que voy a comentar algunas cosas que ya se han dicho, pero quiero dar otro enfoque distinto a la charla, ¿no? Como el tiempo tampoco es demasiado, yo voy a intentar ir rápido. Quería haber visto estos 7 puntos para comentar. Primero, algunos datos sobre el tema energético, que quizás no venga bien recordarlo. En segundo lugar, el tema de energía, petróleo, que ya se ha comentado, ¿no? La situación del petróleo en el mundo. Me interesa saber cómo estamos, en qué escenario estamos, cuáles son los escenarios próximos donde nos vamos a mover el tema del petróleo. Vamos a hablar de las profesiones un poco en Canarias, lo que yo conozco al menos, creo que menos de lo que conoce Banca. Voy a hacer un pedazo de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades para ver este asunto un poco más imparcialmente. Y finalmente hay una solución para el tema de riesgo agrario que no pasa seguramente por el tema del petróleo. Aquí, bueno, en primer lugar voy a ir rápido. La energía nadie sabe lo que es, ya cuando salí de mí sabe lo que es. La energía no se sabe lo que es, realmente se sabe los efectos, ¿no? La energía nos permite transformar la naturaleza y sobre todo nos permite una cosa, nos permite vivir. Realmente la vida es energía. Si no hay energía, no hay vida ninguna. No hay vida ni en cantidad ni en calidad. El segundo mensaje es que, bueno, la energía se puede consumir, se puede utilizar más o menos rápidamente, y eso le llamamos potencia. La energía se puede transformar. Aquí tiene la energía solar, la absorbe un árbol, la energía de la fotosíntesis, la tenemos nosotros los alimentos y podemos subir un peso. Es decir, transformamos aquí la energía del sol en una energía potencial. En cada uno de esos pasos perdemos y perdemos. La energía inicial, en sus ciclos de transformación, se va perdiendo y además es irrecuperable la pérdida. En cuarto lugar, quería hablar de lo que es el concepto de eficiencia. Eficiencia es el cociente de la energía que utilizamos y la energía que podemos realmente utilizar, ¿no? En el caso, por ejemplo, de un automóvil, para que se haga una idea, 100 litros de gasolina en un automóvil se transforma, no se usa más de 15 o 20 litros para mover el vehículo. Y en el caso, por ejemplo, de polémica eterna, ¿qué hacemos? Es preferir un termoeléctrico o un termoreal. Siempre es preferir el término de gas desde el punto de vista energético. Es mucho más eficiente. Pero sí me gustaría hacer un poco más énfasis en lo que llamamos por ahí, que sale cada día en el periódico, recursos y reservas. Recursos es todo lo que se conoce que hay, incluso con probabilidad de que haya. Eso es un recurso. Reservas, la parte de esos recursos que podemos traer en este momento en condiciones económicas y técnicas aceptables. Eso quiere decir que en un momento dado podemos tener más recursos. En este momento los recursos de petróleo han aumentado. Pero las reservas siempre disminuyen. Así que tenemos que tener presente esa diferencia entre recursos y reservas. Otra cosa también importante que nunca se habla de esto es la energía neta. La energía neta significa la energía que podemos recuperar. Es decir, si yo quiero sacar petróleo de un pozo, pues depende. Si yo tengo que invertir 2 barriles de petróleo para extraer 2 barriles de petróleo, evidentemente no lo voy a hacer. Si yo cuando uso un barril de petróleo y extraigo 100, la energía que tiene 100, lo puedo usar muchísimo. Me quedan 99 barriles para hacer cualquier cosa. Mover aviones, hacer fábricas o lo que sea. Pero si yo tengo que invertir un barril para sacar 2, la energía de 2 está muy mal, porque no tengo energía disponible para nada. Vamos a ver ahora como gran parte de los yacimientos que estamos explotando en este momento tienen una energía eléctrica inferior a 5 a 4. Es decir, nuestra civilización se va a soportar. En un posible Messi hay más pozos de petróleo, hay más recursos, pero tan difícil y tan costoso de extraer que no queda energía libre para otros usos. Y nuestra civilización depende exclusivamente de la cantidad de energía excedentaria que tengamos cuando la sacamos. Así que no se olvide usted del tema de energía neta. Como vamos a hablar un poco, pues ya no sé, una tonelada equivalente de petróleo, lo que se denomina así, son más de 1000 julios, pero en fin, una tonelada equivalente de petróleo son 7,3 barriles, vamos a hablar de eso para que den una idea. Una tonelada de petróleo son 7,3 barriles, un barril son 159 litros de petróleo, y 1000 metros cúbicos es normal, del cual no vamos a hablar, equivalen a 0,9 toneladas de petróleo. Ya comentó antes el PIB, por tanto no voy a entrar en esto. El petróleo, como se ha hecho, lo ha explicado muy bien. Esto lo ha explicado muy bien. El petróleo está a la cobertura, a la madre, etcétera, etcétera. Yo lo explico muy bien. Aquí están los domos, etcétera, etcétera. Y esto es la visión también que acabo de exponer, ¿no? El petróleo se aprovecha de 3 maneras. Se aprovecha una parte para producir calor, para quemarlo. Otra parte se aprovecha para mover vehículos, sobre todo para mover vehículos, porque la movilidad depende exclusivamente del petróleo en este momento. No hay ningún sustituto del petróleo para mover aviones, ni barcos, ni nada. Eso quiere decir que si hay un problema con el petróleo futuro, hay un gravísimo problema con el transporte y, por tanto, un gravísimo problema con el turismo en Canarias. Y finalmente hay la pequeña parte del petróleo, muy pequeña, que se emplea para producir productos químicos, plásticos y demás.
Esta es una sísmica de nivel asalto, ya saben ustedes. Esta es una perforación, una bloque de perforación y demás, ¿no? Estos son, han visto ustedes también, la tubería y toda la plataforma, toda la torre. Y esto es un sistema en el que sí quiero añadir una cosita aquí, que ahí ya ven ustedes un dispositivo anti-excursión. Todas las perforaciones se incorporan un dispositivo que impida las posibles explosiones o vertidos incontrolados. Como saben, hay que inyectar un lodo para sacar los detritos, los residuos, las escorias del fondo. Así que eso fundamentalmente es como se explora el petróleo y el gas también. El gas submarino pues se puede sacar de muchas maneras: plataformas flotantes, ancladas en el fondo, no ancladas en el fondo, con posición geoestacional con motores, hay otro tipo de cosas. Es una plataforma que se puso una antes, el petróleo al final hay que refinarlo y al final se puede quemar. De los pocos sitios donde se quema petróleo, se quema petróleo en muchos sitios del mundo, pero en Canarias específicamente solo quemamos petróleo, y todo el mundo entiende hoy que no es el mejor uso del petróleo que mata. Realmente el gas natural es el que está sustituyendo al petróleo y el carbón. Vamos a ver un poco la situación del petróleo. En el petróleo hay reservas, en el mundo de reservas de petróleo tanto como 234.000 millones de toneladas, pero equivale además a 1.650.000 millones de barriles. Eso parece una cantidad fabulosa, pero ya ven ustedes que no es tan fabulosa. Pero sobre todo porque en los últimos años, que se han aumentado las reservas un poco, se debe especialmente a los petróleos venezolanos, que son pizarras bituminosas. Y las pizarras bituminosas son costosísimas de separar el petróleo del sustrato donde está. Y estamos hablando de rendimientos netos del 4 o 5 a 1. Eso es muy importante porque no queda petróleo libre para otras cosas. Finalmente también están las pizarras bituminosas de Canadá, que también han ordenado los recursos, pues los recursos últimamente se han aumentado por estas dos razones. Porque esto hace pocos años no se podía sacar, no era rentable. Era un recurso pero no una reserva. Ahora son reservas. El consumo, el consumo fueron, en términos de barriles, 84 millones de barriles cada día, y no ha sido el consumo mayor. Hace unos años fue 85 millones de barriles. Cada día usábamos 84 millones de barriles. ¿Qué diversión prevista? Bueno, pues según las estadísticas, en este caso el British Petroleum, que son los datos que están ahí, 54,2 años. Les recuerdo que una cosa es el petróleo que haya y otra cosa es la energía que libera la extracción de ese petróleo, que depende del rendimiento neto. El incremento de los últimos años, que ha habido poco, como digo, se debe a ese descubrimiento, a esa explotación que no se pensaba nunca explotar, que son las pizarras y los esquistos bituminosos. Aquí hay una gráfica que no se ve muy bien de cuál es la situación en los diferentes sitios. Se ven descensos espectaculares en algunas zonas del mundo y en definitiva un mantenimiento casi estacionario de las reservas de petróleo. Los déficits de los yacimientos convencionales de petróleo ligero se están cubriendo con la explotación de petróleo de bituminosos en las arenas asfálticas. El precio del petróleo, bueno, pues está ahí, realmente no es nada, digamos, halagüeño lo que nos espera, ¿no? Eso no va a ser más que incrementarse, porque explotar esos petróleos a 3-4 mil metros de profundidad en el mar y además extrayendo de las bituminosas donde hay que meter agua caliente, donde hay que meter un montón de cosas, es que no puede ser. Así que el petróleo solamente puede encarecerse en los próximos años. Les recuerdo a ustedes como una anécdota que traer un turista de Alemania aquí y de vuelta consume 400 litros de queroseno. Así que cuando aumente el precio del petróleo, ojo con nuestro turismo, ¿no? Y otro aspecto también importantísimo, esto que decía antes de la energía neta del petróleo. ¿Cuál es la energía neta del petróleo? Pues en este momento alrededor de 19,1 a 1. O sea que sacamos un barril, invertimos un barril en sacar 10. Pero es que los petróleos derivados de las zonas no convencionales, que se llama así, los esquistos bituminosos, las arenas asfálticas, es más optimista, son 5,2 a 1, y los más pesimistas, están hablando de 1,5 a 1. Estamos en el punto de no interesar sacar nada de esa zona. Previsiones del futuro, pues un auténtico desastre, ¿no? Aquí tengo las previsiones del World Watch Group, y ahí tiene usted un ejemplo que el petróleo pues ha llegado a su serie, eso todo el mundo lo entiende hace tiempo, y estamos en la fase decadente de la extracción. Ahí tiene usted el petróleo en Estados Unidos, casi mucho tiempo, porque llegaron a su cenit, realmente ya hace tiempo no se explota allí, y aquí tenemos varios, ¿no? Con lo cual verán ustedes que la situación futura no es nada buena. En definitiva, que el petróleo dentro de 2050 está ya en su fase terminal. Si a eso le añadimos el rendimiento neto, es decir, ¿para qué sacamos petróleo si invertimos un barril para regar 2 o 1,5? Pues resulta que es menos todavía. En definitiva, que la cosa está muy mala. Fíjense ustedes que si al ritmo de consumo actual, pues en Estados Unidos,
Le quedan 10 años de extracción de petróleo. A México 10, a Venezuela más de 100. ¿Por qué? Porque estamos explotando las arenas antárticas. Y el precio de esquisto, ¿no? Rusia pues también 23, Argelia Noruega 7, Reino Unido 9. Un desastre. Hay mucho petróleo, pero muy difícil de traer y muy caro de traer. Que son 1.000 millones de barriles, porque aquí cuando se habla siempre en miles, ¿no? 1.000 millones, 10.000 millones. Por ejemplo, el Repsol encontró los pozos en Argentina, 30.000 millones, uno de los mayores descubrimientos de esta década. Aquí al frente estamos hablando de 1.000 millones. ¿Qué son 1.000 millones? 1.000 millones son 11,9 días de consumo de petróleo en el mundo. 11,9, ¿vale? Y 30.000 millones, que eran los famosos yacimientos Repsol en Argentina, son 357 días de consumo. ¿Qué pasa con lo demás? Por supuesto aquí, bueno, por lo demás está igual. El gas simplemente tiene un retardo respecto al agotamiento del petróleo muy grande. El carbón se está consumiendo masivamente y en muy pocos años hemos pasado de una expectativa de más de 200 años a una expectativa de 100 años. Los grandes consumidores son Estados Unidos y China, masivamente. Por tanto, el petróleo de calidad, porque un petróleo de una veta de 10 centímetros a 3.000 metros no lo saca nadie, porque el hoy es menos que uno. Y el uranio, pues 3/4 de lo mismo, no quiero insistir mucho en esto, pero lo que sí quiero decir, esa gráfica que soy cosa que he puesto al final, es que realmente, si nosotros consideramos 50.000 años de la vida de los seres humanos sobre el planeta, en 200 años estaremos eliminando, consumiendo el 80% del recurso. Es el equivalente que he puesto aquí, como si una persona que le queda una vida de 70 años y le dice, usted tiene la energía para vivir 70 años, la consume en 100 días. Eso es lo que estamos haciendo los humanos hoy. El futuro energético, bueno, hay una cosa también que le he puesto aquí, pues que en un barril de petróleo crudo se sacan 79 litros de gasolina, 11 de queroseno, 34 de gasoil, 15 litros de lubricante, 15 litros de asfalto y otros residuos no combustibles que son medicina, plásticos. Lo que pasa es que toda la economía de nuestro mundo, del mundo exterior, gira alrededor del petróleo, toda la economía, ¿no? Y además que la avidez por la búsqueda de petróleo, tengan en cuenta que cuando alguien busca petróleo en canal a 3.000 metros de profundidad, 1.000 y pico metros de volumen de agua, 3.000 metros, es que la cosa va mal, porque si no se buscaba ahí, claramente, ¿no? Con los costes que eso supone, ¿no? Por tanto, en este sentido, quiero decir que muchos de los que son recursos pasarán a reserva, aunque sea un coste tan elevado, a un hoy casi nulo. Por tanto, yo creo que cualquier alternativa de futuro energético para la humanidad pasa por un cambio de modelo de desarrollo. Este sistema en que nos movemos en coche de 200 caballos, ¿no?, para ir a 60 por hora consumiendo 4 litros, es que es absurdo cuando podemos movernos con 2 caballos y no sobran caballos todavía. Así que hemos de cambiar el modelo. No hay otra alternativa. Sacamos los recursos posibles, o cambiamos el modelo, o hay que eliminar a 5 o 6 mil millones de personas en el mundo. ¿Qué pasa en Canarias? Bueno, en la actualidad Canarias se abastece el 90% de petróleo, exclusivamente de petróleo. Canarias importa más o menos 7,5 millones de toneladas de petróleo. 7,5 millones, que son 54 millones de barriles cada año, o sea, 148.000 barriles cada día. Claro, respecto al mundo que veía antes son nada, pero respecto a lo que nosotros significa sí es mucho. Es mucho porque vamos a ver, lo importamos en varios sitios, son toda la costa africana prácticamente, un poco de México, cada vez menos, en fin. Pero esta es la tarta del petróleo que importamos nosotros, casi la mitad lo empleamos para la aviación aérea y marítima, porque vivimos del turismo y somos un punto de suministro de la flota de pasa por aquí, somos la gasolinera. Por tanto, casi la mitad lo invertimos en transporte marítimo y aéreo. Y la otra mitad la invertimos en dos cosas: movilidad interna, coches, y producción de electricidad. Esa es la realidad. En producción de electricidad nos gastamos nosotros un 32%. Eso es la situación de las renovables en Canarias, la región que tiene más renovables del mundo entero, porque el récord Guinness de los parques eólicos está en Canarias, en Gran Canaria. ¿Qué pasa con los costes? ¿Qué estamos pagando nosotros por el libertad? ¿Qué estamos pagando? Bueno, pues el coste actual, que no es actual, cuando dice esto, $100 barril, nosotros estamos gastando los dólares de los casi 4.000 millones de euros cada año comprando petróleo. Si al final de esta década seguro que cuesta 200 millones si no hay ninguna guerra antes internacional, pues nos podemos convertir, tenemos que pagar cada año 7.000 millones de euros. La cuestión que tenemos que hacer no es de dónde sacamos 7.000 millones de euros nosotros cada año.
Voy a hablar ahora un poco de las prospecciones. Bueno, aquí ya lo existe un poco antes, ¿no? Aquí están también las prospecciones en Marruecos. Que yo conozca, lo más próximo a nosotros es Mauritania, Marruecos, porque Marruecos hizo unas prospecciones cerca de Argelia que fueron un fiasco, como sabes, y ahora la más próxima a nosotros es Mauritania. En Mauritania en el 2001 se descubrió petróleo y se estimó en una producción de 140.000 barriles día, porque consumen cada año, durante 20 años, o sea, 1.000 millones de barriles, que es la cifra nítida, ¿no? En el año 2006 se iniciaron las prospecciones con 75.000 barriles día. En el año 2009 se produjo un bajón a 10.000 barriles día. En el año 2011 solo se trajeron 7.000 barriles día. Y además inyectando agua caliente y gas. Si no, no saben. Digo esto porque podemos pensar nosotros que por aquí anda algo parecido. Aunque hay gente que comenta, seguramente no lo hemos hablado, pero que debajo de la tierra posiblemente puede haber más petróleo que más abajo en la zona de montaña, ¿no? En todo caso, esto cuando dice abajo son la zona de las cuadrículas de Canarias y la zona que ya comentó muy bien él. Efectivamente hicieron muchas sísmicas, yo puedo incluso aquí encontrar un momento, la primera la hizo Niespan en el 78 con 2.000 kilómetros, Espanol en el 83 con 1.500 kilómetros, Furo en 2000 con 1.330, otra de Nefur y finalmente Repsol. Repsol tenía una tecnología mucho más avanzada que todas las demás, ¿no? De hecho quizás sea uno de los apetitos de los deseos de Pemex de controlar a Repsol, ¿no? Por la tecnología que tiene de prospección. Es efectivamente, como comentaba, de todos los componentes principales: roca porosa, roca cobertera, la trampa, todo eso se detectó. No son 205, sino un 20,5% de probabilidades de que realmente exista petróleo ahí, con un 20,5% de probabilidades de las empresas perforadas. Y se estimó un potencial de 1.000 millones de personas. Esto es una cifra mítica, ¿no? Nadie lo sabe. Voy a finalmente hablar de un poco el CAFO. ¿Cuáles son los riesgos que tenemos nosotros por las prospecciones en Canarias, ¿no? Primero que hay que decir es que la avidez por petróleo de todos nosotros, incluyéndonos a nosotros, porque claro, nosotros dependemos absolutamente del petróleo. Y si no, ¿en qué vienen nuestros turistas? Vienen aquí, que consumen mucho petróleo. Por tanto, nosotros somos posiblemente una de las economías europeas más dependientes del petróleo. Es un concepto que me gustaría dejar, ¿no? En segundo lugar, que si existe petróleo de verdad, yo creo que nadie va a poder impedir que se extraiga. Eso es otra cuestión, porque es que el mundo depende de eso. No hay opción. En tercer lugar, que los posibles accidentes de derrame que puedan haber, y esto por estudios hechos en la propia Universidad de Las Palmas, indica que para nosotros es más peligroso los derrames en la zona marroquí que los derrames en la zona próxima a Canarias. Otro aspecto que no es difícil de entender si vamos a abrir dónde viene la corriente eléctrica canaria, ¿no? Los impactos económicos de la protección de los hidrocarburos para la sociedad tecnificada pueden ser demoledores, sobre todo si no se gestionan y se controlan adecuadamente, ¿no? Pero también hay que decir una cosa: no estamos hablando de energía nuclear. Los impactos de un combustible fósil, más tarde o menos tarde, pero se terminan por absorber porque la propia organismos vivos es lo que va a ser nosotros. Y yo creo que Canarias no debe permitir por ningún concepto que se explote el petróleo en las cercanías de Canarias, pero es que el peligro Marruecos, sin que se hayan primero hecho todos los estudios que sean necesarios para garantizar una máxima protección frente a cualquier partido que se haya. Ya un poco, ¿cuáles son para mí las debilidades, digamos, de este tema, ¿no? Bueno, porque Canarias tiene muy poquito peso en los intereses económicos que se mueven detrás del petróleo. No somos nada, es una debilidad, somos muy pocos. Segundo, la mayoría actual, la economía actual de Canarias y la futura, si no cambiamos, depende del petróleo en su gran mayoría, depende del petróleo. Parte del agua potable depende también del petróleo. Por tanto, dependemos todo del petróleo. Esas son nuestras debilidades. Nuestras amenazas: los accidentes que puede haber de derrame, especialmente en la zona de Marroquí, pueden amenazar gravemente al sector turístico de Canarias, muy gravemente. Porque es el petróleo, Canarias es algo peculiar, o sea, dependemos del petróleo y nuestra mayor amenaza es el petróleo. En segundo lugar, igual ocurre con la pesca y con la agricultura, se pueden haber amenazadas por cualquier derrame. También la producción de agua potable puede verse amenazada, porque una está desaladora que sale el agua de mar, sacada de pozos y está en una villa. Por tanto, si eso se contamina, no lo quiero contar, porque además
aspecto más sensible para una ventana de inversión es precisamente el petróleo, la destruye completamente. Así que hay que tener mucho cuidado también con ese tema. La explotación incontrolada, como veis, de estos recursos puede bajar la guardia, a mi juicio. Quiero decir que un petróleo, digamos, abundante cerca de Canarias, en el supuesto de que quedaran los recursos en Canarias, que si quieres después lo hablamos, que yo creo que no, puede distraernos del objetivo principal, que es independizarnos todo lo que podamos del petróleo. Eso para mí es una amenaza importante, que nosotros bajemos la guardia. Fortaleza. Bueno, la cercanía de los campos de prospección petrolífera, no solamente los de Canarias, sino incluso los marroquíes, puede significar que nosotros apoyemos a las plataformas con el suministro de alimentos, piezas de recambio aquí, alguna reparación, que no será más que las que se están haciendo ahora, no un poco más seguramente. Europa tiene unas normativas muy estrictas que, en mi juicio, no deberían iniciarse la explotación de los eventos próximos hasta que esa normativa no estuviera en vigor, que todavía no está. Y por tanto, para nosotros, eso es una fortaleza a la que pertenecemos a la Unión Europea, no somos un país tercero. Tenemos industrias de reparaciones que se pueden beneficiar de la reparación de estas plataformas, aunque digo, ya están viniendo prácticamente de toda África aquí. Y también existe una refinería de petróleo en las islas, que es una cosa un poco atípica, que nos permite, por tanto, beneficiarnos directamente de la extracción del petróleo. Ese aspecto tengo que decir una cuestión también respecto del gas natural. El gas natural en Canarias va a llegar licuado y, por tanto, es muy caro. Por otra parte, nosotros tenemos que importar un gas natural licuado, como digo, por unos canales de distribución complejos que no controlamos en absoluto. Mientras tanto, teniendo una refinería, pues importamos crudo de cualquier sitio del mundo. Por tanto, yo creo que a medio plazo tenemos más seguridad con el uso del petróleo que del gas natural. En cuanto a las oportunidades, bueno, yo creo que un adecuado control económico, político de las extracciones y de los beneficios que se puedan derivar de ellas, ¿no?, puede permitir ponerlas al servicio, fíjense ustedes, de un giro controlado hacia una economía sostenible. Esto no es invento, esto lo está haciendo Noruega hace años. Todos los recursos petroleros de Noruega, que son propiedades de la Noruega, se están poniendo al recurso de un cambio de su desarrollo a un modelo sostenible. Tenemos que copiarlo, no hace falta inventar cosas. La explotación de una empresa nacional, que no es nacional, realmente no. Sí creo yo que se pueden exigir más requisitos de seguridad que una empresa que no sea nacional. Peor de solo una multinacional que venderá petróleo como en el mercado internacional, al precio del mercado internacional, no nos va a hacer ningún favor. Pero sí es verdad que al ser una empresa radicada en España, podríamos quizás exigirle condiciones de seguridad estrictas, no directas sino indirectas. Les explico. Lo que yo entiendo que sería lo más eficaz es que nosotros, utilizando a Repsol, que al final deciden sacarlo, si al final hay, etcétera, es que le obligáramos al Estado español a poner unos mecanismos de seguridad en las islas de alto nivel. Por ejemplo, si nosotros pensamos que se pueden perjudicar las plantas de Salvador, en Lanzarote tenemos 2 días de autonomía de agua. Ahora en 2 días, no, ahora menos, un día. Hombre, si una Salvador se nos paga por una contaminación durante 3, 4, 6 meses, necesitamos depósitos de agua para 6 meses. Eso deberíamos exigirlo de entrada. Si nosotros queremos que una playa se pueda contaminar, nosotros exigimos, aparte de una continua testeo de lo que está ocurriendo en los vertidos, que aquí haya todo un sistema de lucha contra la contaminación. Pues no sé, desde barcos, helicópteros, cuadrillas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que haga falta para proteger. Nosotros teníamos, por tanto, creo yo que lo único que tenemos, dado que Marruecos va a explotar el petróleo, nos gusta o no nos gusta, y no nos va a preguntar a nosotros, dado que la amenaza llega de allí, más que la actividad de lo que están frente a nosotros, creo que si fuéramos inteligentes deberíamos de utilizar a Repsol para crearnos el escudo, ¿no? Eso es lo que yo pienso y defiendo en ¿no? También podríamos exigir, ¿por qué no? Pues no sé, un depósito bancario, ¿verdad? Que si traemos el turismo a 6 meses, pues nos compensa. Y también lo que pasa con el sector pesquero, porque en definitiva, que podemos montar una postura de no, y ya está. Sí, a lo que quiera, hombre, o una postura intermedia. Seamos, creo yo, inteligentes, ¿no? Porque si la tierra no se explota, tendremos muchas cosas, mejor que ahora. Y si explota, estaremos más seguros. Porque, insisto, el problema de Canarias no es que los canarios, lo que está cerca de Canarias.
que podemos incluso impedirlo. Es lo que estamos hablando. Conclusiones: que hay gravísimas amenazas que hay que afrontar con garantías de éxito a corto plazo. Que las importantes oportunidades de la riqueza generada por este recurso, si podemos conseguirlo nosotros, que lo dudo, transferirla a un modelo distinto de desarrollo, y que la trascendencia de todas estas cosas requiere una amplia información a la ciudadanía de todos estos aspectos, por lo cual me congratulo de la jornada de la mesa de la presidencia. Ya termino. ¿Cuál es la solución? Ahorrar energía. Aquí podemos ahorrar energía más que en ningún sitio. No tenemos frío, temperatura bajo cero, en temperaturas excesivas. Podemos generar distribuidamente, podemos generar en nuestras casas, en nuestros hoteles, mucha energía. Y podemos usar las renovables, muchísimo más que en ningún sitio, porque las condiciones de energía son excepcionales. Un ambiente liso constante casi todo el año, una insolación en la zona sur altísima todo el año, tenemos sistemas para almacenar energía que son embalses, podemos producir hidrógeno, podemos mover vehículos eléctricos que en el tamaño que tenemos, que tienen las islas, se puede mover perfectamente de una sola carga. Tenemos muchas opciones, ¿no? Por ejemplo, lo que hemos hecho en el sureste de las Canarias, hace años que vamos haciendo este tipo de cosas. 500 megavatios eólicos solo, eólicos allá abajo, suponen lo que ustedes tienen ahí. Un total, por ejemplo, de un ahorro, voy a hablar nada más que en términos económicos, un ahorro de 217 millones al año si el petróleo está a $100. Y si está a 200, un ahorro de 542 millones. Es decir, esos 500 megavatios que podemos llevar, son 100 molinos modernos, supone un ahorro cada año de 550 millones de euros que quedan aquí y que se distribuye en la economía. Por tanto, es fundamental también que la explotación de los recursos renovables quede en manos de alguna manera de empresas canarias, ¿no? Empresas canarias, pero de todo tipo, pues no podríamos hablar, ¿no? Y ya para terminar, esa energía que está ahí, eólica, supone un 65% de la energía de la Canarias, ¿no? Eso supone el equivalente a un pozo de 10.000 barriles día, es decir, lo mismo que está sacando Mauritania. Bueno, para que se hagan una idea. En términos económicos, ya le he dicho los números, pero es que además con esa energía, que no lo tengo puesto aquí, pero yo puedo comentar después, con esa energía podemos instalar toda la agua de la Canarias, por ejemplo, más de 100 hectómetros cúbicos y garantizarnos agua potable sin que caiga una gota de lluvia, por ejemplo. Podemos mover más de 80.000 vehículos eléctricos sin cargar nunca con la batería con petróleo, etc. En definitiva, el petróleo que hay aquí creo que no va a ser mucho. Creo que aunque sea poco se va a sacar por la avidez enorme que tenemos. Creo que tenemos un problema, que es que primero que necesitamos intensamente petróleo y segundo que tenemos unos vecinos más arriba que nos van a perjudicar más. Y finalmente tenemos una opción de cambio. Una opción de cambio que no es una utopía, es una realidad. Pues nada, por eso lo quería comentar, así que gracias por la atención. Bien, buenas noches. Siempre el que le toca el último pues está un poquito más apurado de tiempo. Yo intentaré ir lo más rápido posible y lo que voy a hablar es del problema que, sobre todo, como ya se ha dicho aquí, nos pueden generar nuestros vecinos
sobre todo desde el norte, ¿no? Y voy a hablarles de una cosa que le hemos llamado la conexión africana, ¿no? Que tiene una especie de nombre como mafioso, ¿no? Pero que es una investigación que hemos hecho durante los últimos 20 años. No pongo nombres ahí, yo simplemente hablo de toda esa investigación que hemos realizado, pues un grupo muy amplio de profesores de la universidad y personal también europeo, extranjero, ¿no? Y bueno, esta es la zona de la corriente de Canarias, que todos hemos oído hablar de ella, viene del norte, ¿no? Es decir, que la corriente va hacia el sur, pero que, bueno, tiene unas ciertas peculiaridades, ¿no? La primera, esto es una imagen promediada de 10 años en temperatura, es decir, que ese es el mapa general de temperatura, y como ven al oeste de las Islas Canarias está el agua muy caliente, ¿no? Con más de 22 grados, y pegado a la costa africana está el agua muy fría, ¿no? Bañarse en las playas de Marruecos es una cosa desagradable, ¿no? Porque el agua puede estar a 14, 15, 16, 17 grados, ¿no? Y eso se debe a que la corriente de Canarias, al ir paralela a la costa, la masa de agua no va paralela a la costa, sino que se desplaza hacia el océano y viene agua profunda, fría, a reemplazarlo. Y por eso tenemos esa agua muy fría ahí, ¿no? Bien, eso es lo que llamamos el afloramiento, y que produce una gran cantidad de plancton, ¿no? Porque trae muchos nutrientes, nitratos, fosfatos, etcétera, como si pusiéramos todos esos elementos en un jardín, ¿no? Pues lo mismo pasa ahí en el agua, crece el fitoplancton, se lo come el zooplancton, ahora veremos algunas fotos, y por eso hay muchos peces. Por eso además es uno de las grandes zonas de pesca del mundo. Aquí se produce un porcentaje de en torno al 10% de los peces que se comen en el mundo, ¿eh? No es broma este sitio, la riqueza que hay ahí. Y bueno, vamos a ver si me funciona. Bien, ahí tenemos un modelo que realizamos ya hace unos años, donde se ve esa circulación, en rojo el agua más caliente en verano, ¿no? y en azul, amarillo más fría durante el invierno. Ahí vemos en la costa africana como el agua es mucho más fría, y si se fijan hay mucha turbulencia, ¿no? Es una cosa muy... Observen cómo parece que hay llamaradas hacia el océano, ¿no? Como el agua fría se desplaza mucho hacia el océano, y sobre todo también hay muchos remolinos, ¿no? Observen entre Fuerteventura, Lanzarote y la costa africana como las flechas varían hacia el norte, hacia el sur, muy rápidamente, ¿no? Es una circulación bastante complicada, que es lo que vamos a entrar ahora a hablar un poquito, ¿no? Sobre todo de las consecuencias, ¿no? Bueno, esto es lo que ocurre entre Fuerteventura, la costa africana, y Gran Canaria. La costa aquí de Fuerteventura llega hasta aquí, pero por el fondo, a los 100 metros, está casi hasta el medio de Gran Canaria y Fuerteventura. Y ahí se queda atrapado este remolino que tenemos aquí. Nosotros lo distinguimos porque la temperatura es más fría en el centro, ¿no? Recuerdan aquella ley del sacacorchos que estudiamos una vez en el colegio, ¿no? Que cuando gira una cosa así sube, ¿no? Y cuando gira al revés baja, ¿no? Pues ahí, al girar en este sentido, sube el agua profunda, fría, y se observa ahí, ¿no? De tal forma que aquí hay un remolino, un giro, atrapado normalmente en esa zona todo el año, ¿no? Y claro, al girar coge el agua esta fría que había en la costa africana y la lleva hacia el océano, que es lo que vemos en la figura de abajo, ¿no? Es decir, que esa agua fría se la lleva hacia cerca de Canarias, ¿no? Ahora veremos que en algunos casos llega a Canarias, ¿no? Bien, a estos pasillos de agua fría le llamamos filamentos, ¿no? Porque parecen pequeños filamentos, ¿no? Observen el fitoplancton que se genera, ese que produce el petróleo, ¿no? Ahí lo tenemos, esas células son microscópicas, hay que verlas con un microscopio, no se da a simple vista, y observen, desde el satélite las podemos ver porque tienen, bueno, unas particularidades de fluorescencia, etcétera, que lo podemos detectar, ¿no? Fíjense como hay mucho en la costa africana en rojo, ¿no? Pero esas llamaradas que antes veíamos en temperatura también se ven en el fitoplancton, ¿no? Y observen, pues a la altura de aquí, de Cabo Guir, como este filamento puede casi llegar hasta Madeira, ¿no? Y por supuesto aquí llega a Fuerteventura, Lanzarote, Gran Canaria, hay veces que llega hasta el Hierro, ¿no? Sí, una hidrodinámica aquí muy compleja, ¿no?
¿Qué es lo que pasa con los que se comen el fitoplancton, ¿no? Las ovejitas, ¿no? del mar, que son también muy pequeñitas, tienen 1 milímetro, que son estos organismos, los organismos más abundantes del planeta, pero que nadie los conoce, los pobres, ¿no? Son el zooplancton, ¿no? Pues pasa lo mismo, ¿no? Es decir, que aquí tenemos ese remolino y arrastra toda esa riqueza que hay en la costa africana, pues la lleva hacia el océano y en algunos casos incluso la devuelve otra vez a la costa africana, ¿no? Y unido a esto, ¿qué es lo que ocurre con los huevos y larvas de peces? Pues también derivan por la corriente. Las larvas de peces no tienen la dinámica suficiente como para vencer la corriente, entonces derivan con ella, ¿no? Son esas larvitas pequeñitas, ¿no? Que tenemos ahí, y observen que hace prácticamente lo mismo, es decir, que van hacia el océano, y en algunos casos pues retornan incluso a la costa africana. En nuestro caso esto lo encontramos a principios de los años 90 y fue para nosotros un dilema saber si esto afectaba a Canarias, es decir, si un filamento de esto puede llegar a Canarias y dejar ahí todas las larvas de peces y por lo tanto pues beneficiar a nuestros pescadores, ¿no? Entonces nos pusimos a trabajar en eso y bueno, quiero hablarles de un fenómeno que pasó en medio, ¿no? En el año 94-95 lo que tenemos ahí es la anomalía de temperatura, es decir, cuánto sube o baja de la media normal de temperatura el calor del océano, ¿no? Y lo que encontramos es que antes del 94 teníamos este nivel que yo señalo aquí, y después del 94-95 la temperatura en toda esta zona de Canarias subió medio grado. No me pregunten si es cambio climático, si es variación natural, porque entre otras cosas todavía no lo sabemos, ¿no? Pero ese medio grado afectó absolutamente a toda nuestra fauna. De hecho, lo más destacado fue que antes del 94-95 nuestros pescadores pescaban aquí sardina pilchardus, la sardina de ley, la buena, la que tienen mundial, y a partir del 94-95 desapareció. Solo hay unas pocas y ahora explico por qué. Y fue sustituido por una sardina de aguas más cálidas, de peor calidad, que es la sardinela aurita, la lacha, ¿de acuerdo? Y curiosamente, bueno, pues desapareció, no se reproducían, las pocas que encontramos por aquí no se podían reproducir, la sardina de la pilchardus, ¿no? Hicimos un pequeño experimento, ¿no? Aquí tenemos Gran Canaria, todos los días todas las semanas salimos de Las Palmas, ¿no? En un pequeño barco y hacíamos esas estaciones hasta Mogar, ¿no? Pues midiendo temperatura, salinidad, la cantidad de fitoplancton, zooplancton y larvas de peces, ¿no? Y observen en ese año que estudiamos, esos son el número total de larvas de peces. Aquí vemos esos máximos que corresponden pues con el verano y el invierno principalmente. En algún caso algún evento como tenemos aquí, ¿no? Algún evento fuerte, ¿no? Pero en general verano e invierno, ¿no? Y cuando nos fuimos a ver cuántas sardinas pilchardus había ahí, larvas, estamos hablando de larvas pequeñitas, ¿no? Pues solamente encontramos en febrero y en junio. ¿De dónde viene esta sardina pilchardus? No puede venir de otro lado que no sea África, porque aquí no se estaba reproduciendo, eso lo estábamos midiendo con las pocas que teníamos muy pequeñitas, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre justo antes de que aparezcan esas larvas? Aquí el 24 de febrero, pues miren, se empieza a formar un filamento de esto, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre justo ese día de febrero, el 6 de febrero? Pues que el filamento toca Gran Canaria, el sur de Gran Canaria, y ahí en el sur de Gran Canaria nos encontramos una gran cantidad de larvas de esta sardina de ley, ¿no? Y aquí en junio pasa lo mismo, es decir, que hay un filamento que toca Gran Canaria y que incluso sigue hacia el sur, ¿no? Y que cuando pasa por Gran Canaria deja todas estas larvitas en esa zona, ¿no? Bien, cuando miramos las pesquerías, lo que capturan nuestros pescadores, ¿no? Pues encontramos que la caballa la pescan durante todo el año, en 2001, la sardinela, la lancha, esa sardina de aguas cálidas, también está todo el año, y en cambio la sardina solo aparece al final de primavera y principios de verano. Lo que pudimos medir en 2001, esta sardina que marco con un punto rojo, nosotros podemos medir, cuando nuestros pescadores cogen una sardina, podemos saber la edad que tienen, por unos huesos que tienen en el oído, se llaman otolitos, ¿no?
y podemos saber cuándo nació. Y esa nació en febrero, que es cuando llegó aquel filamento de febrero. Y estas de aquí, que eran un poquito más pequeñas, habían nacido en junio. Curiosamente, esta hidrodinámica está trayendo esas sardinas y crecen nuestros pescadores. A los 2 o 3 meses empiezan a pescar pues esos pejines que para ellos tienen mucho valor porque los venden a 10 euros, en cambio la sardina grande pues no le dan ni 1 euro, ¿no? Y pudimos demostrar que realmente era una importación de peces que estaban viniendo de fuera. Es decir que bueno, realmente, aunque esto es políticamente incorrecto, la podrían pescar toda porque no se iba a reproducir aquí, ¿no? Pero bueno, estos son otras cosas, ese es otro debate, ¿no? Bien, ahora otra cuestión. Fíjense lo que hacen las islas, ¿no? Gran Canaria es una isla redonda, esto a los físicos les encanta, ¿no? Porque lo hacen todo redondo, ¿se acuerdan cuando estudiamos física, ¿no? Y claro, produce es como el palo de una bandera, ¿no? Que produce un remolino por aquí y la bandera se viene así, y cuando produce el otro remolino por el otro lado, la bandera hace esto, ¿no? Bueno, pues Gran Canaria genera un remolino ciclónico y lo ven en el agua azul, ¿no? El agua está aquí azul, ¿por qué? Está más fría, porque sube el agua. Y en cambio aquí está en el anticiclónico, al girar en el sentido contrario, pues acumula el agua, ¿no? Y va generando este que tenemos aquí, este que se generó pues un mes antes de los que vimos primero, y este pues 2 meses antes, ¿de acuerdo? Entonces va generando remolinos, ¿no? Y lo mismo hacen todas las islas, ¿no? Hasta tal punto que Tenerife y Gomera, actuando juntas, forman un remolino donde el agua es tan fría como en la costa africana. Fíjense, es un remolino muy muy potente, ¿no? Por supuesto que La Palma forma el suyo, en fin, todas las islas, ahora veremos algunas, ¿no? Tal como eso, cuando le ponemos unas boyas que emiten al satélite, podemos saber cómo funcionan esos remolinos. Y fíjense cómo las boyas van dando vueltas dentro del remolino, nunca se escapan porque es una masa de agua sola, y llegan hasta casi el Caribe, o sea, atraviesan la mitad del Atlántico, tienen una energía terrible, ¿no? Lo que vemos allá es cuando le quitamos el recorrido, pues cómo las boyas están fijas dentro del remolino, ¿no? Bien, aquí tenemos ese sistema de remolinos, C ciclónico, anticiclónico, F filamento, ¿no? Y si lo hacemos un modelo conceptual, ¿no? Lo ponemos todo a funcionar, pues vemos que la circulación aquí es realmente complicada, ¿no? Pero fíjense en el punto verde este que tenemos aquí, que lo señalo aquí. Observen qué es lo que hacemos si nosotros lo soltamos, ¿no? Vamos a soltar ese punto, ¿no? Y va a seguir la corriente, evidentemente llega ahí, llega a Fuerteventura hasta Morrojable, ¿de acuerdo? Y lo soltamos casi en la costa africana. Observen este otro de aquí, más abajo, este rojo, ¿no? Que si lo soltamos toma ese filamento que tenemos ahí y toma esta serie de remolinos y se da un paseo y llega hasta el Hierro, ¿no? ¿De acuerdo? Y ya veremos cómo eso ha sido cierto. Y fíjense este aquí abajo. En fin, la corriente de Canarias viene para abajo, ¿eh? Pero vamos a soltarlo y a ver qué hace, ¿no? Coge este remolino, la parte hacia el norte, la otra, y llega hasta La Gomera, ¿no? Es decir, que se puede ir en contra de la corriente de Canarias, ¿no? Esto ocurre, pues fíjense que es lo que hemos hecho nosotros. Soltamos una boya de estas que seguimos por satélite, estuvo por toda la zona del afloramiento, aquí tomó un filamento, aquí la parte que va hacia el norte de un remolino, aquí otro remolino, en total que llegó hasta La Palma, ¿no? Es decir, navegó en contra de la corriente de Canarias, ¿no? Esto es lo que hacen los cetáceos, esto es lo que hacen los atunes para navegar, son grandes navegantes, ¿no? Todos estos animales son tremendos navegantes. Entonces, cuando en su migración hacia el norte no van por la corriente en contra, ¿no? Sino que toman el remolino y van por la corriente a favor, ¿no? Y entonces toman un remolino, otro, y los atunes pues se cobran ahí por un pasillo que siempre vienen con el viento de popa, como si dijéramos, ¿no? Con la corriente por la popa, ¿no? Bien, aquí este es otro ejemplo. Tenemos el remolino este que tenemos prácticamente permanente ahí. Tenemos aquí un remolino anticiclónico generado por Gran Canaria, y fíjense cómo, bueno, pues si esto circula de esta forma, si ponemos una partícula ahí, pues va a llegar perfectamente hasta Gran Canaria, ¿no? Y ahí lo vemos, lo que vemos ahí en verde es fitoplancton. ¿De acuerdo? Es decir que, y si había fitoplancton había zooplancton, y si había zooplancton había larvas de peces, es decir que aquí están llegando las larvas de peces durante gran parte del año.
Esto lo hemos estudiado en el 93, en el 99. En el 99, curiosamente, encontramos que el filamento llegó hasta el hierro. Y venía cargado de engraulis, que es el boquerón, el engraulis en crassicolus. Y curiosamente los pescadores del hierro nos trajeron un boquerón porque no sabían qué era aquello. Nunca habían visto un boquerón, curiosamente, porque claro, allí nunca tienen boquerón. Está en la costa africana. Y curiosamente el filamento llegó hasta allí y estamos pescando boquerones. Nosotros en nuestras campañas oceanográficas pescamos boquerones y también todas estas larvas de boquerones en toda la zona. En el 2001 volvimos a hacer otro experimento, encontramos ese otro filamento, estaba esta vez poblado de sardina de ley, de la costa africana, de alaicha, sardina laurita y del boquerón, ¿no? En 2005 volvimos a hacer otro muestreo y en fin, observamos que cada vez que bajaba la salinidad aquí en Gran Canaria, porque el agua que flora en África tiene menos sales, entonces cada vez que baja aquí la salinidad está llegando un filamento, lo vemos en las imágenes de satélite, y aparecen las larvas de sardina pincha, ¿no? Es decir, que hay realmente una conexión entre la fauna, estamos hablando de sardina, pero podemos hablar de cualquier invertebrado, de cualquier otro organismo, ¿no? Bien, hay un transporte hacia el océano. Aquí me van a tener que perdonar. A ver si lo podemos abrir porque no estoy yo muy seguro. Para que vean el modelo que hemos llegado a realizar sobre todo esto, ¿no? Cuando uno encuentra una cuestión, luego tiene que predecir si se va a producir o no. Y entonces, bueno, pues uno fabrica un modelo. Recemos. ¿Qué es este que tenemos aquí? Bueno, va muy lento por el ordenador, creo que. Lo que vemos ahí es la circulación con muy alta resolución en un modelo que bueno, lo hemos hecho en un ordenador, el grupo de un oceanógrafo físico de Pablo Sangrá en la Universidad de Los Ángeles, ¿no? Porque no tenemos en España ordenadores de este calibre, ¿no? Para simular todo lo que tenemos. Y si se fijan, aquí arriba tienen la estación, bueno, temperatura más fría es invierno aquí y aquí es verano, ¿no? Y fíjense que ahora estamos en el invierno, hay una turbulencia extraordinaria, ¿no? Tenemos una cantidad una pena que no se vea, pero si se fijan, aquí toda esta masa de agua va a ir recorriendo todo el sur de las islas, ¿no? Toda esa generación de remolinos es constante, ¿no? Está constantemente formándose esos remolinos y transportando esa agua hacia la zona de Canarias, ¿no? Bueno, se va dando unos saltos muy grandes, en realidad debería verse como una película, ¿no? Pero bueno, lo que les quiero decir es que la circulación es aún más compleja de lo que habíamos visto, ¿no? Y que todos esos remolinos y filamentos que se forman son absolutamente constantes, están constantemente llevando el agua hacia Canarias, no hacia el sur. Y bueno, vamos a dejarlo ahí. Bien, entonces si nosotros en ese modelo ponemos partículas en la costa africana, esas partículas nosotros lo hicimos con la intención de que fueran larvas de peces, ¿no? Que se comportan como partículas, ¿no? Y nos podemos preguntar cuántas van a llegar a Gran Canaria, ¿no? Que fue el experimento que hicimos, ¿no? Pusimos todas esas partículas en la costa africana y empezaron a llegar todas estas, nosotros le llamamos larvas virtuales, ¿no? Que llegan a Gran Canaria. Y observen que desde mayo hasta diciembre, incluso un poco en enero y febrero, están llegando a Gran Canaria todas estas larvas, ¿de acuerdo? Por supuesto, desde la zona 1, que es en azul, la zona norte, es decir, al norte de las Islas Canarias están llegando muchas más larvas. Nosotros podemos poner cualquier otra partícula y va a pasar lo mismo. Ponemos petróleo y va a pasar lo mismo, exactamente, ¿no? Es decir, que la probabilidad que llegue a Gran Canaria, ya no digo a Lanzarote y Fuerteventura, a Gran Canaria es muy alta desde el norte,
aparece en la zona frente a nosotros en verde, e incluso aquí desde el sur. Es decir, que cualquier partícula que pongamos al sur de Canarias también puede llegar hasta nuestra ciudad debido a toda esta turbulencia, ¿no? Y si se fijan, abajo tenemos la anomalía de salinidad, es decir, que esto lo podemos medir ya incluso desde satélite, ¿no? O una pequeña huella. Cada vez que hay una anomalía de salinidad, es decir, que cambia la salinidad y se hace más dulce, pues aparecen todas estas larvas en este caso. Es decir, que sabemos cómo funciona la corriente canaria, sabemos las consecuencias que traen. Nosotros las estudiamos porque lo que queremos era predecir cuántas sardinas van a tener nuestros pescadores, ¿no? Luego el gobierno de Canarias no nos hizo caso, ¿no? Pero bueno, ya estamos acostumbrados. Ahora lo que vemos es que en fin, que tiene utilidad el modelo para todo, y en este momento somos capaces de predecir en cuánto tiempo puede una partícula que soltemos en una determinada zona, en Marruecos, en esas explotaciones que va a ser en Marruecos, ¿no? Que es el problema que tenemos, cuánto va a tardar en llegar y dónde va a llegar, ¿no? Con las condiciones pues de temperatura, salinidad y con las condiciones climatológicas en ese momento, ¿no? Bueno, pues eso es lo que quería decir. Este vaso. Aquí tenemos. Este vaso era tuyo. El mío es el mío. Es el mío. Gracias. Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta a alguno de los miembros de la mesa, pues Rafael. Gracias. Santiago, ¿y qué hacemos entonces? ¿Sacamos o no sacamos petróleo? ¿Qué es lo que la gente quiere saber? Y las partículas para acá y para allá y para arriba y para abajo, ¿qué hacemos? ¿Cerramos el grifo del petróleo? ¿Lo decido yo? No, vamos a ver. Lo que nosotros decimos es que si hay un accidente va a ser un problema muy gordo. Y un accidente es cuestión de tiempo, simplemente, ¿no? Pero el problema no es nuestro, el problema, el problema no es que España entre en la explotación, el problema es que Marruecos va a entrar, es lo que se ha dicho aquí. Entonces el problema lo vamos a tener sí o sí. O sea, el problema lo vamos a tener. Y entonces lo que yo pongo aquí sobre la mesa es que nuestros responsables políticos desde ahora tienen que empezar a estudiar una de dos: invadir Marruecos, ¿no? Y que no exploten el petróleo, ¿no? O bien nos ponemos a trabajar para que si hay un accidente esto no nos coja, no arruine nuestra economía, ¿no? Y eso significa mucha ciencia, mucha tecnología y dinero, ¿no? Y yo creo que tienen que hacerlo, le guste o no, porque nuestra economía depende del turismo, del agua, todo lo que se ha dicho aquí, y ellos van a tener altas probabilidades de encontrar petróleo y va a venir hacia acá en el caso de que se muerde la cola, porque si el turismo es, digamos, nuestra principal industria, si no hay electricidad no hay turismo, y evidentemente como explicaba Roque, yo quería preguntarle a Roque si es cuánto tiempo crees que se podrían ir cambiando por energía renovable el petróleo, porque por lo visto el petróleo hay para 54 años, ¿no? Según los datos actuales. Habrá que ir paulatinamente o a toda prisa cambiando esa energía a las renovables que tú nos enseñaste una vez en el sur y que es una maravilla. Eso hay que reconocerlo, es fantástico lo que han hecho ustedes abajo. Entonces, ¿qué crees que tiempo podrá llevar en convertir esa energía de fósiles en energía renovable? Bueno, que nunca serán totales, me imagino, ¿no? A ver, en primer lugar, los 54 años es el fin del petróleo. El petróleo nunca se acabará, porque los últimos barriles no los sacará nadie.
Lo que va a ocurrir mucho antes de ese momento es que va a subir mucho el coste del petróleo, que es a efectos prácticos como si no hubiera petróleo, porque el petróleo a 200 $300 el barril no se puede pagar. Eso por una parte. Por otra parte, la transición a renovables nunca puede ser total. Hay viento, hay días que no hay viento y días que no hay sol. Por tanto, siempre tenemos que tener recursos no renovables que se esperan para poder suministrar el sistema eléctrico cuando no hay. Nosotros estamos haciendo ahora un programa en la empresa y en la universidad precisamente para determinar cuál es el óptimo del sistema mixto. Ese trabajo estará terminado dentro de poco tiempo y sabremos cuánto hay que poner. ¿La transición cuánto tiempo? Bueno, yo creo que no tiene que ser muy larga. La transición tecnológica puede ser corta, la transición administrativa puede ser muy larga. Que para mí el problema de más Canarias es, en gran parte, los problemas burocráticos, administrativos, etc., ¿no? Me ha gustado, creo que tu planteamiento en el sentido que, bueno, efectivamente es presumible que se saque petróleo y, como dice Santiago, es presumible que esto llegue aquí. Entonces, desde ahí, tecnológicamente hoy, con independencia de que, bueno, de los enfoques, ¿no? ¿Cuáles son los sistemas, es decir, en la previsión de ese accidente, que por lo que lo que ha enseñado Santiago, claramente lo que se ve, que además son las playas de los sures las que se van a ver afectadas, ¿no? Es Jandía, es Maspalomas, ¿no? Es decir, ¿cómo está hoy la tecnología para la contención de una marea negra? Una marea negra depende del volumen de la marea negra. Si la marea negra es una rotura de un pozo de petróleo donde se esté sacando, pues, no lo sé, 150.000 barriles día, en pocos días tenemos una inundación de petróleo. Y eso es muy difícil de compensar, ¿no? Lo que podemos son paliar los efectos de lo posible. Y para paliar los efectos de lo posible, decía antes, tenemos que armarnos de instrumentos para hacerlo. Y eso para mí, a pesar de que aparte de que lo que la Canaria diga no, como forma de presión, creo que si somos inteligentes tenemos que tener por debajo de la mesa la opción de, vaya, mire usted, aparte yo quiero tener el escudo. Un escudo que nunca se puede hacer absoluto, pero sí será mejor que no tener ninguno, claramente. Pero luego, insisto, una marea masiva no, difícilmente se puede evitar, ¿no? Pero al menos, insisto, paliar los efectos. Por ejemplo, hacer reductos defendibles, ¿no? Para protegerlo, por ejemplo, protegernos, como decía antes, de la contaminación del agua marina, haciendo depósitos de alta capacidad para poder tener una serie de tiempo sin arrancar las desaladoras, por ejemplo. En fin, creo que se pueden hacer muchas cosas antes de quedarnos sin hacer nada, ¿no? Y yo lo que lamento de nuestras autoridades es que no hagan eso, porque si no, es que podemos encontrar desnudos frente a una invasión de este tipo. Como decía muy bien Santiago, y todo el mundo lo dice, nuestro problema no es las proposiciones de Repsol junto a la Junta de Fuerteventura. Ese no es nuestro problema. En el supuesto que haya petróleo ahí, pues aquí yo dudo bastante, ¿no? El problema que está ocurriendo 200 kilómetros, 800 más arriba. Bueno, yo quería añadir que el accidente de BP ahora en el Golfo de México ha sido un accidente desgraciado, pero nos ha enseñado mucho. Y una de las cosas que ha enseñado es que ni siquiera los países como Estados Unidos estaban preparados para cerrar un grifo a 1000 y pico metros de profundidad, ¿no? Pero al final lo lograron, tardaron mucho tiempo, pero lograron la tecnología de llegar allí y cerrar el grifo, ¿no? Y esa es la tecnología que yo creo que España, Europa debería empezar ya a tener, no solo por un problema que pueda tener Marruecos, que evidentemente nunca va a tener esa tecnología, o por lo menos en muchos años, sino es una tecnología que puede servir para Noruega, puede servir para los petróleos, los pozos del Mar del Norte, y de luego aquí en Canarias nos va la vida en ello, ¿no? Y Europa puede tener esa tecnología en muy poco tiempo, ¿no? Entonces yo creo que habría que trabajar por ahí para que ni siquiera nos llegue a afectar ni tengamos que poner esa barrera, sino tener preparado ese, como cuando se rompe una tubería, ¿no? Que va al fontanero y enseguida para la salida del agua, pues claro, eso a 1000 metros no es broma, ¿no? Pero sí que es un desafío tecnológico que además lo podría liderar España, pero bueno, esa es otra cuestión. Buenas noches. Yo quería matizar una cosa
hasta ahora se ha hablado solo de la marea negra, pero no se ha hablado de la contaminación permanente que de alguna manera significa un pozo petrolífero. En primer lugar, durante la fase de perforación, ello no se perfora con agua y bentonita inocente, sino con compuestos sintéticos. En segundo lugar, las fugas continuas que tendrá un pozo durante los años de perforación, que serían 20 y 30 años en este caso, y encima los tanques. Conocemos el caso de cualquier gasolinera que estamos repostando, tenemos unas cuantas gotitas contaminando el terreno. Lo mismo pasará en otra escala, por supuesto, en la plataforma. Eso como reflexión. En segundo lugar, quería preguntarle cuál será el beneficio para Canarias. Hasta ahora siempre cuando nos conviene hablamos de Noruega, pero en Noruega hay una pequeña diferencia. Los recursos son estatales y la empresa Statoil, voy a llegar a esto, la controla el capital accionario de Statoil, hasta el 70% es del Estado, otro 10% es de ciudadanos noruegos y el resto, 20%, 10 europeo y 10 americano. Si me molesté esta tarde y miré la página web de Repsol, su cuadro accionarial es 42% capital español, Caixa, Sativa y Hermoso y capital privado, y 60 y tanto por ciento extranjero. Un 10% de esto es la de Pemex. Por lo tanto, no tenemos tanta influencia para decir Repsol va a tomar las medidas. El beneficio lo sacará una empresa, como dijo el profesor Roger Calero, multinacional, en función de sus intereses, no en función del Estado y menos en función de Canarias. Por lo tanto, y la pregunta que hago ahora, ¿cuál es el beneficio? Y no me creo la historia de los 5.000 puestos en Canarias, porque puede ser que una plataforma con toda la infraestructura crea 5.000 puestos de trabajo, con la diferencia que son puestos de trabajo altamente especializados. Y yo no tuve el placer de trabajar en otra plataforma, pero tengo unos cuantos compañeros trabajando y me dicen que la mayoría son especializados y vienen de otro sitio. Aquí se quedará a lo mejor el catering, el camarero, el cocinero y unas cuantas pequeñas reparaciones, porque tanto la tubería como la exploración, la geofísica, todos estos son empresas multinacionales dedicadas a este tema solo, sin especialistas de la zona. Que yo sepa, en Canarias hoy solo hay una persona, que no sé si está en Canarias todavía o venezolano, que ha trabajado en una plataforma. El resto de los geólogos somos ignorantes en el tema, con todo el respeto a los compañeros y a mi personalmente. Por eso, por el beneficio, me gustaría saber cuánto cuentan, cuánto beneficio dejará a Canarias. Muchas gracias. Bueno, yo me ratifico lo que le dije antes, muy poco beneficio. Muy poco. Para mí la estrategia consiste en de qué manera ese escudo lo obtenemos desde el propio gobierno de Canarias o de Bruselas. Porque evidentemente resuelve una multinacional, no vender el petróleo más barato a los canarios de ninguna manera, y por tanto pues creo que muy poco podemos hacer. Yo lo único que creo es eso, que bien el gobierno nacional o el gobierno de Bruselas nos financien ese escudo que valide el problema, que no lo elimine, y que nosotros no podemos hacer, ¿no? Yo hasta ahí podía llegar. Sería el beneficio, como dije antes, indirecto. Beneficio directo, efectivamente, nosotros no tenemos esa tecnología para nada, es una tecnología muy concentrada en muy pocas empresas. Nosotros reparamos en esos, ahora mismo en Canarias, en los Gasticán se reparan plataformas de este tipo, que por cierto dejan buen dinero cuando se reparan aquí, y estas que estén próximas a Canarias serán 2, 3 o 7 o 10 más en el futuro, y eso es lo que tendremos. Una vendrán aquí y otra vendrán en otro sitio a la reparación, ¿no? En cuanto a que el personal canario pueda destinarse allí, yo creo que no tenemos personal para eso. Sí, ese tipo que usted me dijo, que ya lo comenté yo antes, el secundario, y en cualquier caso una plataforma petrolera no emplea 600 o 1000 personas, emplea muy poca gente.
Otra cosa es que se entienda que el valor de ese petróleo extraído en euros, dividido por el coste del salario, significa miles de salarios. Pero eso es otra historia, ¿no? Que posiblemente no tiene por qué repercutir para nada en Canarias, ¿no? Así que desde el punto de vista del interés para Canarias de ese recurso, yo diría que es muy, muy escaso, ¿no? Y los riesgos son elevados, pero imposible de parar. Sí, es cuestión de tiempo que ocurra un accidente y que por las corrientes lleguen aquí. Tenemos una tecnología existe una tecnología mundial que se ha explorado en el tema del derrame de México, y parece que la legislación europea podría de alguna manera cambiar para que esa tecnología también se adopte en los europeos. Yo digo, pero nuestro problema no es un pozo europeo, es un pozo marroquí. ¿Cómo podemos solventar ese tema? No, por eso digo que como no podemos directamente presionar sobre esas empresas, que no son marroquíes, son empresas multinacionales que trabajan con licencia de Marruecos, que unas tienen buenas tecnologías, otras tienen menos tecnología. Por tanto, yo entiendo que lo único que vemos nosotros, primero, que las protecciones que se hagan en el entorno de Canarias, cuestión que está por cierto también por definir qué significa esa original de Canarias, pero aparte de eso, intentar que al menos esas sí tengan una garantía, como decía antes, porque la Unión Europea va a exigir unas garantías superiores a las que exige ahora. Por eso digo yo que la exportación por parte de Repsol debería esperarse a que la legislación europea que se está pensando se ponga en vigor. En cuanto a las otras, es que no podemos hacer nada, no podemos más que a ver cómo garantizamos nosotros ese medio oscuro. De esta manera estamos hablando de un futurible, porque todavía no saben qué petróleo hay en Marruecos tampoco. No lo saben. Igual pasa como Mauritania, han visto ustedes, ¿no? Que de 140.000 barriles día que se suponía, estamos hablando de 7.000. Y de aquí en Mauritania les recuerdo que está en Chiqueti, que está a 200 y pico kilómetros de Nauchón y a prácticamente en la orilla. Entonces yo no sé si merece la pena explotar un pozo de 1.000 millones de barriles, suponiendo que subiera a casi 2.000 metros de columna de agua, a 1.000 y pico, y 3.000 metros de profundidad. El hoy, el rendimiento neto es bajísimo, ¿no? Y por tanto se podrá explotar cuando el petróleo suba no sé cuánto precio. Antes de eso, esto ha reventado ya, y eso es En relación con esto, hombre, hay que pensar que, es decir, los recursos petroleros se llevan explotando en todo el mundo, sobre todo en el océano, desde hace 100 años, ¿vale? Y llevamos 100 años explotando en plataformas petrolíferas en el Golfo de México, y hay una experiencia, primero hay personal preparado, hay tecnología preparada, y según va avanzando el tiempo, las petroleras, como son multinacionales, emplean millones y millones de euros en forma personal en fabricar instrumentación, por ejemplo, como nos hagamos una idea, sumergibles que puedan bajar a 5.000 metros de profundidad, a lo mejor hay 10 en todo el mundo, y una sola empresa petrolera puede tener 200 sumergibles de eso. Es decir, para que hagamos una idea, es decir, que una empresa petrolera puede tener más sumergibles de investigación y de trabajo que todo un país, por ejemplo, que Estados Unidos, ¿no? Entonces, ellos tienen personal, ellos tienen profesionales, ellos tienen tecnología, imagínate avanzando a lo largo del tiempo. Por otro lado, ha habido muchos accidentes petroleros, ¿no? No solamente de plataformas, sino también de todo lo que son los barcos que transportan el petróleo. Porque claro, aquí estamos hablando siempre del problema de las plataformas que van a poner Marruecos o que va a poner las empresas españolas, ¿no? Que puedan participar ahí, pero no nos sorprendemos aquí que aquí en Canarias están pasando cientos y cientos de petroleros continuamente, y yo creo que lo que deberían los políticos españoles y canarios es que, tal como estamos ahora, no tenemos la infraestructura ni la maquinaria adecuada para prevenir justamente un derrame petrolero. No que vengan de las plataformas, sino de cualquier petrolero que está pasando por nuestras costas. Entonces, que no pase igual que como con el incendio de La Gomera, que dicen, no, es que no tenemos hidroaviones o nos tienen que venir de la península los hidroaviones. Yo creo que Roque ha puesto el dedo donde ya a mí también Santiago, ¿no? Pero que nos conviene aquí, como canarios que somos, y teniendo en cuenta que tenemos una serie de fenómenos oceanográficos que nos van a afectar en caso de que haya cualquier
derrame debido justamente a un barco o debido justamente a una plataforma, lo que hay que ir poco a poco. Es decir, está claro que las plataformas Repsol no va a ponerlas mañana, ¿vale? Y para que se hagan ustedes una idea, empezaron a hacer sísmica hace 10 años, ¿no? A poner, no solamente Repsol, sino otras empresas, ¿no? Está en fase simplemente de investigación, pero ahora la siguiente fase es exploración, perforando. La perforación que tiene que hacer Repsol ahora en estos domos salinos pueden pasar perfectamente 5 o 6 años hasta que empiece la fase de perforación, no de explotación, sino simplemente de investigación, que es lo que estamos diciendo. El petróleo que está ahí no sabemos si tiene la cantidad y la calidad adecuada para ser extraído, porque a lo mejor estamos aquí hablando y lo que estamos haciendo es simplemente haciendo futurología, haciendo ciencia ficción, porque a lo mejor luego llega Repsol y de esos 15 domos que están justamente en las posibles aguas jurisdiccionales españolas, ese es otro problema, que hasta ahora no hemos hablado en la mesa nada de aguas jurisdiccionales, ¿vale? Que hasta ahora no hemos hablado nada de eso, y eso tiene una importancia bárbara, ¿no? Con la famosa delimitación de mar territorial, zona contigua y zona económica exclusiva, y hasta ahora no hemos hablado nada de eso, pero ahí nos estamos metiendo ya en unos temas que ni al Estado español le interesan, y nosotros tampoco nos interesa aquí levantar la liebre, ¿no? Pero que pensemos que bueno, el problema lo tenemos ahí, tenemos que poner los medios adecuados, que hay que exigir justamente a los gobiernos, o sea, al gobierno canario, al central, que vaya poniendo ya en el puerto de Las Palmas y en el puerto justamente de Tenerife, que van a ser las dos centrales, que pongan justamente las barreras, los productos químicos que se han preparado. Eso no se hace en un año. Pero como la explotación petrolera va a tardar de 10 a 15 años a que se monte la primera plataforma, pasarán 15 años por lo menos, de que eso no va a ser para mañana, señores, hay que ser realistas. En 15 años se puede hacer la inversión económica año a año, es decir, ahora montamos la sede en Gran Canaria y montamos a 5 personas preparadas, tenemos no sé cuántos litros de productos químicos, las barreras plásticas y barcos preparados, y al siguiente año lo hacemos en Tenerife, y al siguiente hacemos una pequeña Lanzarote en Fuerteventura, y hay que hacerlo así con programación, pero con programación futura, porque el petróleo va a estar ahí y como hay necesidad se va a explotar. Entonces, pero no es solamente lo que estamos diciendo, no solamente es nuestra plataforma, no, es el riesgo que tenemos diario de todos los petroleros que están pasando por aquí al lado, por todos los lados, y que puede haber un accidente en cualquier momento, no estamos preparados. Luego pediremos el barco a España y dirán, no tienen. ¿Dónde hay que pedirlo? Como siempre, a la gente que lleva 100 años explotando petróleo, que son los noruegos o los norteamericanos o los holandeses. Es decir, al final, ¿qué es tecnología noruega o holandesa o norteamericana o inglesa también? Es decir, hay que pensar en eso. Y luego cuando venga el lobo, vamos a decir, sí, cuidado, ha habido accidente, pues habrá que pedir a esta gente y nos lo cobran bien, porque eso luego lo cobran bien. Sí, tengo el micrófono aquí adelante. Y bueno, simplemente quería hacer un par de comentarios. Primero, hace un poco en broma primero, hace 2 siglos y algo, en una vida anterior, estuve en Londres en una conferencia de un señor que se llamaba Malthus. Y este señor venía a decir en aquella conferencia que el mundo también se iba a acabar, que los alimentos no iban a poderse producir en las cantidades necesarias porque la población crecía extraordinariamente. Y hoy, pues, oyendo un poco al doctor Calero, pues me acordé de esa anterior conferencia, ¿no? La verdad es que después de oír al geólogo, la primera conclusión que he sacado es que en realidad el petróleo se sigue produciendo continuamente en el mundo y se seguirá produciendo continuamente en el mundo a lo largo de la historia, bueno, siglos que podamos venir, y que en definitiva el problema del petróleo puede ser un problema más que nada tecnológico. La explotación de yacimientos bituminosos, etcétera, etcétera, ahora son muy caros. Dentro de 100 años pueden ser mucho más baratas. Por lo cual son hipótesis de decir si vamos a perder, si vamos a tener reservas o vamos a ver, son sencillamente hipótesis de trabajo válidas unas como otras, ¿no? Y luego lo que quería plantear sobre todo era que dentro del análisis DAFO que venía a realizar, creo que hay una oportunidad que no podemos dejar de pensar que a lo mejor existe, ¿no?
Desde mi punto de vista, hay dos tipos de países en el mundo a la hora de plantearse el problema del petróleo. Uno que ven el petróleo pues sencillamente como una fuente de regalía. Es decir, de ahí yo lo que voy a sacar es dinero. Y otro, que es el caso pues países como Noruega, como Canadá, como Estados Unidos, que quizás hayan visto más que nada en el petróleo una fuente de conocimiento, o sea, de aprovechar, de posibilidad de desarrollar tecnología. Y quizás la oportunidad que nos pueda dar una explotación de petróleo, no en Canarias, sino en toda la zona que tenemos a lo largo de la costa africana, sea la posibilidad de convertirnos pues o convertir pues a los jóvenes canarios o a los investigadores canarios o a los emprendedores canarios, pues en darle la oportunidad de poder inventar cualquier desarrollo de cualquier tecnología para la explotación de esos recursos, pues para luchar contra la contaminación, para cerrar un grifo cuando se une a 4.000 metros de profundidad, para encontrar una broca que pueda perforar una piedra con una mayor rapidez. Entonces, creo que eso es una oportunidad que también deberíamos a lo mejor valorar a la hora de introducir un análisis como de oportunidades y debilidades o amenazas y fortalezas, ¿no? Hombre, para mí Salvador usted es un optimista, ¿no? Optimista, ampliamente optimista, ¿no? No sé si ha leído el libro de los límites del crecimiento del informe Amido, que se escribió hace unos años. Ahora recientemente se ha publicado el informe límites del 30 años después, y creo que está en imprenta o están a punto de sacar otro. La señora Amido murió, pero en fin, no siguen trabajando en ello. Yo le recomendaría que lo leyeran, porque los 10 escenarios 9 que analizan, solo hay uno que no produzca el colapso de nuestra civilización, nuestra economía, nuestro sistema en los próximos años. Solamente hay uno. Si hacemos todo muy bien, y lo estamos haciendo muy mal, desde luego el Mar del Norte, yo no le he puesto nada de transparencia, pero podría haberle traído. En el Mar del Norte se pusieron cientos de plataformas de extracción de petróleo y gas, cientos. Mar del Norte, cuando usted ve media positiva, ven que es una malla de tuberías de petróleo y gas en el fondo del Mar del Norte, auténtica malla, es impresionante, pero lo impresionante es que todo eso ha desaparecido. No hay nada. No hay nada. Todo el petróleo se acaba. Irremediablemente se acaba, porque, como decía antes el geólogo, tarda cientos de millones de años en formarse el petróleo, y nosotros lo estamos consumiendo en tan poco tiempo que no hay forma de reponerlo en ese tiempo, no hay forma. Y es un recurso limitado, pero no solamente un recurso limitado, además lo estamos creciendo, estamos consumiendo a un ritmo creciente, ¿sí? ¿No? Aunque insisto, lo he comparado por el tema de gas y demás. Así que en cuanto a la población, yo creo que estamos ya, como sabes, cerca de los 7.000 millones, ¿no? Este libro indica que el tope puede llegar a los 9.000 millones. Yo soy un convencido que este mundo puede sostener a 9.000 millones de habitantes en otra economía diferente, o sea, la que tenemos ahora. Que además es posible, pero hay que cambiar tantas cosas que igual no es posible. Pero luego los canarios de esas explotaciones petrolíferas muy poco podemos sacar. Ya me gustaría a mí que en mi universidad tuviéramos nosotros técnicos preparados para hacer unas nuevas rocas o unos sistemas de perforación. Ya me gustaría, pero eso, como decía antes, está en manos de muy pequeñas, muy pocas empresas multinacionales, y está totalmente fuera del nacional. Nosotros lo que podemos hacer es lo que estamos haciendo, es reparar plataformas. Nos hemos especializado aquí en ese tema, y es un tema interesante. Según tengo entendido, la reparación amplia de una plataforma puede superar 40 millones de euros de gastos de esa empresa aquí, ¿no? Es muy importante, pero más allá de eso, yo creo que no. Sin embargo, si optamos por el ahorro energético, por la generación distribuida con renovables o por las renovables a gran escala, ahí sí que tendremos trabajo, mucho trabajo. Ahí sí podemos desarrollar tecnología propia, en parte, y ahí sí podemos distribuir el recurso en una masa amplia de la población, porque eso son pequeñas inversiones a escala casi doméstica, si quieren, o local, ¿no? Ahí tenemos nuestro gran futuro, pero hay que hacer una política para que eso ocurra.
Si me permite una reflexión absolutamente política, ¿no? Y posiblemente incorrecta, ¿no? Pero se lo voy a comentar. Además, aquí hay una autoridad militar. Yo viví, mi padre era militar, y yo viví la retirada española de niños del Sahara, ¿no? En esa época coincide con el arranque de la democracia y ahí había un partido gobernante que era la Asamblea Moreno, ¿no? Que había un presidente del Cabildo que adoptó una postura. La postura no pasará y la religión no vendrá. Esa fue la postura. Yo recuerdo hablar con él y decir, hombre, entre el no vendrán y vendrán y pasarán por encima. Entre que hagan lo que quieran y hagan lo que quieran, hay una zona intermedia. Ya sabemos que con la religión vienen ciertas contaminaciones. Viene muchísima gente con poder adquisitivo mayor que tienen los maoneros, por tanto todas las casas libres las van a alquilar los militares que vienen. Posiblemente los chicos del pueblo se van a enamorar a las chicas de los chicos de los militares y no sé qué. Las dos discotecas del pueblo lo van a llenarse también. Y luego vienen también pues drogas, proxenetas, etcétera, ¿no? Y por tanto, lo que hay que hacer no es ni la postura de no vendrán porque los van a mandar o que hagan lo que quieran. La postura que es, queremos 3 centros de formación profesional. Queremos 10.000 casas de protección oficial. Queremos tantas cosas lógicas que no se pueden discutir. Que a lo mejor les sale mejor llevar a la Legión de Almería, no dejar la Portaventura. Bueno, pues no se hizo eso. Se hizo en no pasar. Y claro, estamos hablando de Portaventura, en Canarias, en Portaventura, en Portaventura. Y no se consiguió nada. Yo espero que en esta situación no ocurra lo mismo. Sí, por favor, vamos a ir terminando porque nosotros queremos que nuestros invitados vuelvan a justificar. Perdón, mi debilidad. Vale, gracias. Bueno, eso es decir que, bueno, yo no comparto la visión esa, es decir, que parte un poquito de la resignación, ¿no? Es decir, aquí hay unos estudios que tienen una probabilidad de que haya petróleo, no está por comprobar, pero bueno, como lo van a sacar Marruecos, pues nosotros vamos a hacer lo mismo, es decir, nosotros, Repsol, porque arriba de pagarse tiene Repsol, para que haya mayores medidas de seguridad. Entiendo que es una cuestión por coherencia. Tendríamos que pensar lo que queremos. Si pensamos realmente que este modelo basado en los combustibles fósiles no lo queremos, tenemos que decirlo antes de resignarnos y poner condiciones. Yo creo que el primer paso es negarse si pensamos que no conviene para Canarias por muchas cuestiones, por los riesgos que tiene sobre el turismo, también por los riesgos por una cuestión bélica, porque si no se puede sacar también el tema de las aguas jurisdiccionales, que tampoco está del todo definida si esas aguas son españolas o son marroquíes. Y es una zona donde también puede surgir conflictos bélicos que tendrían también unas repercusiones para Canarias. Y también por hablar un poco por coherencia del modelo que creemos. Si consideramos que el cambio climático es una realidad, es un problema y es causa de la dependencia de los combustibles fósiles, tenemos también que manifestarlo como pueblo, es decir, tenemos que cambiar el modelo y ya es tarde. Es que con la cuestión del cambio climático también es una cuestión que, es decir, es un problema de todos, pero nosotros no asumimos nuestra parte de responsabilidad en nuestro posicionamiento. Y simplemente decir con la cuestión de los riesgos, es decir, tanto riesgo puede tener las multinacionales, transnacionales, que no son empresas españolas como las que están en las costas marroquíes, como las que están en las costas canarias, por decirlo de alguna manera. Pero una pregunta de paso, es decir, ¿a qué profundidad están las prospecciones que están haciéndose en las costas marroquíes, que creo que es la plataforma continental, y están sujetas al suelo, en relación a las que se van a hacer en las costas canarias, que son altas profundidades, a más de 1500 metros, y donde ahí, a fecha de hoy, el hombre no puede manipular a no ser que sea con máquinas robotizadas, ¿no? Y con todas las imperfecciones que han demostrado el Golfo de México. Y también, pues, como se ha visto también por otro lado, en los accidentes que ha habido en las costas de Tarragona, donde el Repsol está trayendo, y ha habido más de 10 derrames, siendo a menor profundidad. Entonces, es decir, si consideramos que es un riesgo que Repsol se ponga a 15 kilómetros de las costas canarias, tenemos que decirlo alto y claro. Y ya si no nos hacen caso, ya tendremos que tomar otro tipo de condiciones. Y también para eso está Europa, para que presione a Marruecos y tome las medidas oportunas, porque también somos europeos, ¿no? Gracias. Yo solo un comentario. Hombre, nosotros poco podemos hacer por lo que pasa en Marruecos, sinceramente, muy poco. Podemos hacer muchísimo por implantar las renovables.
o el ahorro energético. Y la cuestión es que en este momento lo que se discute en Canarias no es una implantación masiva de renovables y ahorro energético. Lo que se discute es un problema que no podemos resolver, mientras que el otro sí que lo podemos resolver. Y eso lo he dicho en cara en su gobierno. Si nosotros dedicáramos la mitad del esfuerzo que estamos dedicando a luchar contra las propiedades petrolíferas, a implantar renovables en Canarias, estaríamos resolviendo el problema. Y seremos concurrentes además con defender los renovables. Pero claro, no estamos bien. General, cuando quiera. Sí, son dos breves comentarios. Primero, me ha gustado mucho que haya comentado sobre la Legión. Llevo las llaves de casa con un llavero de la Legión, lo cual pues me ha traído muy buenos recuerdos. Simplemente aclarar porque la Legión, como el resto de las Fuerzas Armadas, han evolucionado mucho durante los últimos 30 años y actualmente pues no son más que un reflejo de lo que es la sociedad española, con los mismos problemas que tienen los grupos de jóvenes españoles y las mismas virtudes, en algunos casos algunas virtudes más. Y luego un comentario ya relacionado con la energía. Se ha hablado también mucho sobre las energías renovables, pero también hay un debate muy intenso en el cual pues parece que hasta que no suba más de precio el petróleo, el futuro de las renovables no está muy claro. De hecho, con el cambio de política que ha habido recientemente, pues muchas de las explotaciones de energías renovables que había proyectadas y que se han construido recientemente en la península han hecho que ya no sean rentables. Entonces no entiendo muy bien el por qué en la situación actual pensamos que las renovables son la solución si todavía pienso que no lo son. Gracias. Bueno, primero lo que comentaba de ayer fue hace muchos años en unas cuestiones muy especiales, ¿no? Que por supuesto ya no son esas, ¿no? Y no me refería tanto a la sino al impacto sobre una sociedad pequeña, de 16.000 habitantes, donde realmente caen 3.000 personas. En cuanto a las renovables, claro que sí, en la península se están poniendo parques eólicos en zonas donde hay muy poco viento, que solo se sustentan porque hay grandes superficies. Pero Canarias no tiene nada que ver con eso. El peor parque de Canarias, el peor parque eólico de Canarias es mejor que el mejor de la península. Por tanto, si en la península estamos hablando de un coste medio de producción de energía eólica de, por decirlo así, 15 o 30 céntimos kilovatio hora, aquí estamos hablando de 5, 6, 4. Es decir, las energías renovables son altamente productivas y rentables en Canarias y no lo son en muchas partes peninsulares. Por tanto, una vez más, el gobierno, en este caso, no tiene en cuenta, porque creo que lo va a tener, ¿no?, las diferencias enormes que hay entre los diferentes territorios nacionales. Canarias, en el tema de energías renovables, en el tema de la producción de electricidad, del consumo, etc., no tiene nada que ver con los zonas continentales. Por favor, la última pregunta. Sí. La última pregunta, por favor. Gracias por la conferencia y por los conocimientos que nos ha transmitido los tres conferenciantes. Y en este sentido que a mí me ha servido para crearme un estado claro de la situación del petróleo en Canarias. La pregunta a los tres sería: ¿qué conocimiento tienen nuestros políticos y nuestras autoridades de lo que nos han impuesto hoy en día? Han sido capaces de podérselo transmitir. Se don Gonzalo, a la Real Sociedad, pedirle por favor que en las siguientes conferencias de petróleo tengan una continuidad y que nos traiga a los políticos o a las autoridades para poder saber qué opinan de este problema técnico. Sí, esta Real Sociedad precisamente lo que quiere es que hablen los técnicos y no los políticos. Bueno, señor, yo quiero antes que nada felicitar, ya como último felicitar a los tres conferenciantes que hemos tenido, que nos han hecho una magnífica exposición, y a todos ustedes por la presencia en este acto. Muchas gracias. Buenas noches.